También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553.
296-331-5253. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos.
Imagínate que estamos en 1983. En las radios la división era clara. De un lado el pop bailable y del otro el rock pesado. Pero un día como hoy, un 30 de abril, Michael Jackson decidió tirar esa pared abajo y clavar el número 1 de Estados Unidos, un himno que nadie vio venir, Beat It. La canción era un mensaje directo a la calle, una oda a la no violencia, era un lenguaje que los pibes de esa época entendían. Beat It es una expresión que significa rajá de acá o borrate. La letra le habla a un joven que está por meterse en una pelea de bandas y le dice que no sea tonto, que ser un hombre duro no sirve de nada si terminas muerto. Es un llamado a tener el coraje de dar media vuelta y evitar el conflicto. Pero para que ese mensaje le llegara a los rockeros más duros, Michael necesitaba un aliado. Entonces llamó a Eddie Van Halen, quien grabó ese solo de guitarra incendiario en una tarde y sin cobrar un solo peso. Dicen que cuando Eddie le dio play a su distorsión, la potencia fue tal que un parlante del estudio se prendió fuego. Con esa campera de cuero roja y un ejército de bailarines que eran pandilleros reales contratados para el video, Jackson logró que todo el planeta, desde las discotecas hasta los motoqueros, corearan el mismo estribillo. Así que ya sabes, si hoy a la mañana viene con ganas de pelear a alguien, hacé como dice Michael, metele ritmo y seguí de largo. Empieza Arriba el Día en la 100.9. 10 en punto de la mañana en la República Argentina. Buen día, queridos oyentes, queridas oyentes. Por este clasicazo de Michael Jackson, efeméride musical del día de la fecha, comenzamos esta emisión de la temporada número 11 de Arriba el Día. Efeméride, decíamos, correspondiente a qué fecha, 30 de abril. Si no te enteraste y si tenés algo pendiente del mes de abril, pues abril trae 30 días, no 31. Así que lo que haya que hacer, hacelo hoy. Y una cosa, porque lo comentábamos ayer, de hecho, que el gobierno había informado que pagaba el primer día hábil de mayo. El primer día hábil es el lunes que viene, y ayer salió un comunicado, esto está bueno así como comentarlo, así como el primer comentario de la mañana fue, aumentó la nafta en todo el país, la nafta de YPF aumentó también en Río Gallegos, eso fue ayer a esta hora. Bueno, si algún empleado público provincial todavía no se enteró, al final el pago de haberes va a ser el 1 de mayo, es decir, mañana. 1 de mayo, Día del Trabajador. Y si hay alguien que labura, aquí miro a mi alrededor, todos laburantes. Y muy dignos. Y bueno, Nica Mancilla, señor trabajador, ¿cómo anda? Buen día. Buen día. Primer saludo del Día del Trabajador. Buen día. Me gracias, adelanté casi Leandro. 24 horas. Gracias, che. Bien, acá andamos. Vos sabés que estoy ahí, ¿Ahí de la garganta? No, del resfrío, che. Bueno, va a ser culpa mía, es muy probable. Aunque vengo zafando de todos lados, Es que van cayendo todos alrededor. Es una especie de película. Sí, vos me parece que me contagiaste. Estás mirando a Juli Quirós. No, me está diciendo una cosa, no la puedo reproducir. El código humorístico que tienen ustedes, ¿no? Que debo decir, son presos, Juli, ¿no? ¿Sabes qué? Son muy ocurrentes los dos, porque se replican muy bien los chistes. Son muy rápidos. Es como el truco quiero retruco. Sí. Envido falta envido, sí. Pero en código humorístico. Sí. No, hay un montón de gente que está engripada. Un montón de gente. A mí me está pasando en mi otro trabajo también. En ese caso es como van cayendo los alumnos. Perdoná que te convidé mate. Enfermos, ¿no? No les voy a convidar mate. En mi caso yo no tomé mate en toda la semana. Buen día, Rodríguez Redondo. Yo lo saludé por el Día del Trabajador. Vos podés empezar con un reclamo si querés. Buen día, pero yo tengo anticuerpos. Ya me enfermé ya. Bueno, te doy un mate. Bueno, bajo tu responsabilidad. Bajo la mía. Sí, no, por supuesto me hago cargo. Les convido mate, pero bajo su responsabilidad. Me tienen que darlo por escrito, sí. Lo que sí, tomen nota de lo que está pasando ahora por las dudas, digo. Claro. El fin de semana hablamos. Y puede ser que hoy a la mañana
En el gimnasio sentí una Digo, sala así, ¿viste? Recién decía... Dije, no, voy. Hablando... Quería zafar. Medio en broma, pero también en serio, Sí. esto de ser muy trabajadores, ¿no? Vos laburás un montón, de hecho también trabajás los sábados. Y Nica, digo lo siguiente, yo vengo de ausentarme 2 programas por haber estado enfermo viernes y lunes. Viste, cuando te enfermas un viernes, decís, bueno, el lunes ya voy a estar mejor, es lo que uno supone. Y no, están estas gripes fuertes, ¿no? Pero vos faltás muy poco, toco madera igual, ¿tocá madera vos también? Digo porque, viste que decís, che, bueno, hermano, viste cuando decís no lo mufés, el no lo mufés, no lo hago con ese espíritu, me está mirando Juli como diciendo mejor ni lo digas, pero bueno, vos sacaste el tema, el punto es que vos, no recuerdo en tu vida, Nica, que haya faltado por estar enfermo, pero nosotros laburamos en tiempo hace 20 años. Sí. Y no faltabas por enfermarte. No faltaba, no, iba. Siempre que... Y me refiero a esto, ¿no? La Iba a cumplir. gripe, la cosa estacional, o sea, las cosas de la que es muy común enfermarse. De modo que, bueno, vos dijiste, vengo ahí, estás como, ¿cuántos? ¿6 puntos? No, estoy un 8. Ah, bueno, pero bien. cuando sentí Bien. que... ¿Viste en el auto te tira un testigo, una luz testigo? Claro. ¿O qué pasa acá? Así estoy. Claro. No me quiero... No, le Bueno, mandé igual veníamos una bien, pastilla. Pero de golpe pasaron cosas. Eso, Claro, pasaron sí, cosas. como mi Mauricio. Pasaron cosas. ¿Y qué tomaste? No, me tomé un... Automediqué, me tomé una pastilla. Está bien. Esa para el frío, ¿viste? Está bien. Vamos a... Pensé que me ibas a decir, siguiendo ciertas tradiciones, un vasito de grapa, una cosa así. No. Entonces nada, tener comentarios, Ojalá, no. comentarios distendidos ahora en la mañana. Ya le corté. Preguntas sin filtro en los entrevistados, Sí, ese sí. tipo de cosas. ¿No? Bueno, mejor así. Esto es un programa de actualidad. Enseguida abrimos la agenda periodística, pero antes tenemos cosas de rigor para ir comentándoles. 3 grados la temperatura, el cielo está despejado en la capital de Santa Cruz. Vamos a tener una jornada que va a tener el cielo despejado por la mañana, cerca del mediodía algunos intervalos nubosos, siempre el viento leve igualmente, pero soplando del oeste a unos 30 kilómetros por hora, con algunas ráfagas de unos 60 kilómetros por hora cerca de la 1 de la tarde, viento del oeste, con una máxima de 7 grados y una mínima de 1. En esta jornada de jueves 30 de abril, que es el último día del mes, y a propósito, porque lo he visto que lo han hecho otros anunciantes, locutores, especialistas, algunos en el tema, vale comentar en este momento del aire qué es lo que está pasando a nivel nacional que está repercutiendo en la provincia de Santa Cruz, que es el despido de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. Ayer escuchaba la situación de los trabajadores del resto del país, o sea, más o menos unos 260 despedidos, de los cuales 110 trabajan en el interior del país, actualizando los datos meteorológicos de las provincias, y usted habrá visto seguramente en algún noticiero a la mañana que los trabajadores lo que hacen, los que dan las noticias, los que dan los datos del tiempo, avisan que los datos están desactualizados justamente por el tema de los despidos. Bueno, en Santa Cruz no es la excepción, en Puerto Deseado hay 2 trabajadores del aeródromo local que fueron despedidos, que son Natalia Martínez, que tenía 13 años de antigüedad, y Raúl Jerez, con 43 años y 6 meses de servicio en la estación. Después de 43 años de haberle dedicado toda una vida al Servicio Meteorológico Nacional, por decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei, quedan despedidos junto a otros 260 trabajadores. La semana pasada, Rodri, recordemos que hubo un paro de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, si mal no recuerdo fue el viernes, y por eso también hubo suspensión de vuelos, hubo suspensión de muchos vuelos, porque había, bueno, es fundamental la meteorología, en este caso, para la planificación de los vuelos. Los testimonios que hay de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional van en línea con otros entes nacionales donde plantean lo injusto, por un lado, fíjate vos lo que acabas de comentar, más de 40 años de servicio de un trabajador de la ciudad de Puerto Deseado. Viste que acá en Gallegos decís Servicio Meteorológico y decís Nelly Wenchur, de toda la vida. Total. Y a mí se me cruzó ella por la cabeza todos estos días, también, cuando vi estas noticias. Quiero creer que las cosas están bien por aquí. Digo, pensando en el pago chico, sencillamente por afinidad profesional incluso, ¿no? Una persona que muchas veces, Juli Quirós o el año pasado Cari Taverne, iban una vez por semana para el pronóstico extendido del tiempo, o cuando cae una fuerte lluvia, hay un fuerte temporal, una nota telefónica con el Servicio Meteorológico de Río Gallegos. Lo pienso en voz alta, simplemente, porque vos estás hablando del noreste, y vi algo que me pareció
esto como un gesto digno. Por ejemplo, los meteorólogos de TN, que son a su vez medio estrellas, viste, que son como personajes muy descontracturados y que hacen toda una serie de cosas, plantarse al aire y decir, estos datos no están actualizados. Por esa razón. Porque, exacto, porque están ajustando el Servicio Meteorológico Nacional. Así que es oportuno hacerlo. Decís que hay medios que lo están haciendo, esto de locutores que dan el tiempo, periodistas que dan el tiempo, que lo están contando al aire. Lo comentan al aire. Yo había visto el ETN como un caso, digamos, interesante, porque bueno, es uno de los canales más vistos de noticias. Claro. Pero sí, es real que todos en muchos medios del país están comentando esto. Y a nosotros en Santa Cruz nos toca de cerca, porque por ejemplo, lo escuchaba el testimonio de este hombre, de Raúl, que este hombre tiene 43 años de servicio. Dice, la verdad es que no ganábamos mucho, no teníamos un buen sueldo. Y más lo hacíamos por amor al laburo. Nos llamaban de prefectura para tener el dato certero de los vientos, los barcos. Obviamente que eran parte del alerta temprana, que para nosotros es recontra importante, para definir si se suspenden o no las clases, para evitar riesgos. Bueno, digo, el servicio meteorológico en Santa Cruz es tan esencial como lo puede ser el agua. Digo, ¿no? Vivimos dependiendo de cómo el clima nos trata. Entonces es verdaderamente preocupante. Totalmente. Esto que decís vos, viste, es importante como el agua. Una de las coordenadas de discusión de este tiempo en Argentina es que se pone en duda que el blanco es blanco y el negro es negro. Digo, cuando vos tenés un blanco adelante y decís, che, esto es blanco, ¿no? No, sabés que no, es azul, es verde, o es un blanco que no necesitamos. Sí. Y es terrible, porque te lleva a poner cosas en ejes de discusión de cosas que por respaldo científico, por utilidad, por humanidad, por distintas cosas, decís, ¿cómo puede ser que se ponga en discusión? Si uno dice por humanidad, discapacidad. Si decís por lo que vale en un país, la ciencia y la universidad. Por lo que vale en un montón de cosas, estado de rutas que salgan los vuelos, Servicio Meteorológico Nacional. Por decir cosas elementales, ¿no? Esto que uno dice sentido común, pero no sentido común en términos chabacanos. Es decir, muchas veces el sentido común es cuestionable. Sino de cosas que están, ¿cómo decirlo, no? Consolidadas. Sí, y porque tienen sentido y porque tienen historia y porque son útiles. Bueno, esas cosas siguen siendo puestas en discusión. Y eso, en un punto también, tiene algo de enloquecedor. Es decir, este malestar general que tenemos de un montón de cosas, básicamente el bolsillo y la economía, es enloquecedor. Tiene algo de enloquecedor, o sea, esto de que te corre de un eje choto y te pone en una mal situación, tener que discutir cosas tan elementales como, che, no hay que pegarle a ese señor que lo están arrastrando por la calle y es un jubilado. Sí. No hay que sacar al pibe de silla de ruedas, ¿no ves que está con el papá reclamando por discapacidad? Viste, esas cosas hacen muy mal, hacen mucho daño. Y alejado de la grita, ayer escuchaba la editorial de ayer, la recomiendo, si el que la quiera escuchar en algún momento, escúchela, la fechada del día de ayer, la de Alejandro Berkovich, que hablaba justamente de esto de estas situaciones que parecen alejadas. Dice, bueno, ¿y esto también que me afecta, no? En esta sociedad tan individualista en estos tiempos, donde cada uno se preocupa por su propio bolsillo, por su propia realidad. Decía, che, ¿pero esto en qué me afecta? Y ayer Alejandro Berkovich en su editorial justamente contaba eso, ¿no? Es decir, todas las medidas que está tomando el gobierno, de manera indirecta o directa, te va a terminar afectando en algún momento de tu vida. Y el ejemplo que él daba era el de un hombre que va por una ruta yendo a su campo en su camioneta 4x4, es decir, económicamente acomodado el tipo, que tiene un accidente y tiene que ir a un hospital público. El hospital público no tiene las herramientas. Claro. Los enfermeros y los médicos que trabajan en el hospital público no se prepararon lo suficiente porque los buenos profesores que estaban en la UBA renunciaron porque no les pagaban un buen sueldo. Y la ruta no tiene mantenimiento. La ruta no tiene mantenimiento. Bueno, y así empieza una cadena de cosas. O sea, y tal vez chocó porque, no sé, lo agarró una tormenta porque el servicio meteorológico no pudo anunciar el buen clima o el mal clima. Y vos empezás a atar cabos, y es verdad lo que dice él, lo que comentaba él, es todas las decisiones que tomando el gobierno, de alguna forma u otra, estés a favor o en contra, te va a terminar afectando en algún momento. En el transporte aéreo nomás, chicos, en el tráfico aéreo del país, la meteorología juega un rol importantísimo en cada operación aérea. Bueno, ya metieron mano en controladores aéreos. Sí, en cada operación aérea que se efectúa, ya sea desde la consulta que hace un aeroclub, la consulta que hace un aeropuerto para ver la meteorología, pedir estado de meteorología, la verdad, perdón la expresión, ¿no? Otra hijaputés más de este gobierno ajustador que tenemos, ¿no? Sí, ajustador y hambriador, gobierno nacional, ¿no? Bueno, empezamos así fuerte el programa, pero creo que bien lo vale pensar juntos las cosas, no naturalizarlas. De hecho, algunas cosas que traje, que iba viendo, ¿no? Que todos vamos haciendo como nuestro aporte a nuestra hoja de ruta del programa, y algunas cosas que pensaba hoy en relación al Día del Trabajador mañana tenían que ver con eso, no con dar una noticia,
sino con pensar juntos algunas cosas. Decir, che, mirá cómo va pasando el tiempo y esto, bueno, la fábula del sapo que hierve dentro de la olla, ¿no? Es decir, que el sapo, si hierve a fuego lento, no se da cuenta que está hirviendo. Y esto, con la idea de la naturalización, por ejemplo, veía, no vamos a compartir después, pero veía, por ejemplo, hoy se cumple un año de aquel episodio en el que Santiago Caputo, el hombre fuerte del gobierno nacional, que no es funcionario público, es monotributista, y que está en crisis con Karina Milei, el famoso trípode del poder que lo dice Milei, ¿no? Es Milei, Santiago Caputo, Karina Milei. ¿Se acuerdan del día que le pidió la credencial a un fotógrafo porque lo fotografió? Hoy se cumple un año de eso. Y vos decís, bueno, pero fue un hecho menor. Si vos ves todo lo que pasó en un año en el vínculo de Milei con la prensa, y entre ellos Pablo Grillo, y el cierre de la sala de periodistas. Se cumplió una semana del cierre de la sala de periodistas en la Casa Rosada, cosa que no sucedió ni en dictadura. Y eso mismo pensaba, es síntoma de que es un hecho. Sí. Entonces eso ya no es contar una noticia, es tratar de entender procesos. Y por supuesto con todo lo que tienen de discutibles, pero cosas que podríamos decir consensuadas de la vida democrática, si querés, esto de por qué se discute que el blanco es blanco, bueno, cosas consensuadas de la vida democrática que están siendo puestas muy, muy en crisis y en duda por el mismísimo presidente y su gobierno. 10:15 de la mañana. Te hago una pregunta, Lean. Vos que sos el conductor, el que maneja el barco, el que conduce, el que timonea, el que tiene el timón en la mano. Tu timón te dice que abrimos consigna de forma breve, cortita, porque son las 10:15 de la mañana y le damos tiempo para participar. Y después vamos con el repaso de noticias, ¿está bien? Está 10 puntos. Fantástico, entonces. Señoras y señores, abrimos la ventana primero para abrir la consigna, como siempre. Abrimos la ventana para ver cómo está el cielo en esta mañana de jueves. Un jueves con una temperatura fresca, 3 grados de temperatura, bajo. La máxima para hoy va a ser de 7. Estamos en la antesala del día más frío de la semana, que va a ser mañana 1 de mayo, con una máxima de 6, una mínima que va a estar en 0 grados. Pero bueno, hablemos de hoy, no nos adelantemos tanto. Hoy 7 grados la máxima, 1 grado la mínima, el cielo despejado. Por la tarde tal vez el cielo se va a nublar un poquito, habrá un poco de viento, pero bueno, va a ser una jornada propia de la época del año que estamos viviendo, faltando solamente un par de horas para que termine el mes de abril. Y ahora sí, muy rico todo, muy rico los sanguchitos, amigos. Ha llegado el momento de abrir consigna al 1551 6051. 1551 6051. Vos preparate los mates, poné el café con leche, poné la pava, que nosotros te contamos cómo tenés que hacer para llevarte el premio de hoy, que es una pizza a elección, una pizza especial más 3 vasos de gaseosa en Il Forno Pizzería. En MoMA, Il Forno Pizzería tiene para vos una pizza especial y 3 vasos de gaseosa que pueden ser tuyos. Escuchá, vamos a jugar un ratito. Queremos armar el elenco de las ex estrellas infantiles más olvidadas de la televisión. ¿Cómo haces para participar? Muy simple, mirá. Dejanos tu nombre artístico combinado. ¿Cómo haces para combinar tu nombre artístico? Tenés que poner el nombre de tu primera mascota más tu comida favorita de la infancia. ¿Ok? Solo con eso ya estás participando por un premio increíble para cerrar el día. A ver, ¿se entendió o lo explico? Por ejemplo, si tu perro de chiquito se llamaba Bobby, ponele, Bobby. Ha habido muchos Bobbys en la historia y sigue habiéndolos. Y tu comida preferida era milanesa, entonces tu nombre de superestrella de la infancia era Bobby Milanesa. Lindo nombre. Ahí está, Bobby Milanesa. ¿Qué te parece? Bueno, y así, a ver. Distinto a milanesa del Bobby, ¿no? No, claro. Sí, claro. Pobre Bobby, ¿no? Aclaremos, no es ningún país de Asia, no. Claro, eso cuando pasa mejor vida, Bobby. Claro. Ahora, vos decime una cosa. ¿Vos tenías mascota en infancia, Nica? Sí. ¿Cómo se llamaba? Tony. Era un perro. ¿En serio? ¿Un perro? ¿Un pitbull era? No, un perro de la calle. Un perro como Nacho. Y escúchame, ¿y tenías una comida favorita? Sí, la milanesa. Entonces era Tony Milanesa, ¿sería? Tony Milanga sería. Tony Milanga. Hoy sería Tony Milanga. Un ejemplo, Tony Milanga, Bobby Milanesa. Sí, tuve una perra, Shaggy. ¿Shaggy? Sí. Como el de Scooby-Doo. Como el de Scooby-Doo, exacto. ¿Y la comida favorita? Mi comida favorita, y te podría decir de niño, que me sigue encantando, no lo como porque no es saludable, pero a mí, salchichas con puré. No te digo que lo pido en un restaurante porque queda muy mal, pero lo haría.
lo haría. Shaggy salchichas con puré sería. Claro, nombre compuesto, ¿no? Ya tiene 3 nombres, un nombre más sofisticado, pero es un lindo nombre. Me gusta. Me gusta. Bueno, ahí está. Nombre de destrezas infantiles. Shaggy salchicha con puré. Johnny Entrecot. Johnny Milanga. Bobby Milanesa. En mi caso sería, bueno, medio complicado, porque el nombre de mi primera mascota era el nombre de lo que era, del animal. Sí. Ah, claro, perro o gato. Gato, Sí, me acuerdo que se llamaba gato, ayer lo contaste. Claro. ¿Y tu comida favorita? Gato espagueti, ¿no? Gato espagueti. Gato sorrentino. Gato sorrentino. El gato, bueno, queda bien gato sorrentino, No ¿no? suma el nombre. Como es el origen del gato, ¿no? Claro, y una pasta argentina. Una pasta ¿Ustedes sabían que los sorrentinos son argentinos? ¿En serio? Ni idea. Ellos no eran de la localidad de ¿no? Lo inventaron en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? Mirá. Mirá vos. Un hombre que tenía fábrica de pasta. Me imagino, ¿no? Sí, sí. Imagina que De origen podría ser italiano. una fábrica de origen italiano, que hacía alusión precisamente a una ciudad de Italia, ¿no? ¿Y que Al sur de Italia. ¿Fue una casualidad el invento, sabes? No sé, creo que data del 50, 60, no es tan viejo el sorrentino comparado a las otras pastas italianas. No es tan viejo. Qué rico los sorrentinos. Qué rico los sorrentinos, cómo me gustan los sorrentinos. Bueno, mira, me abrió el apetito. A ver, bueno, entonces, a ver, ¿qué se van a llevar para, porque se me confundieron los tantos, por participar por esta consigna? No es la pizza del forno pizzería de Moma. ¿No? Esta pizza, este voucher que tengo acá, Sí. señores, este voucher que tengo acá, que están viendo en el vivo por YouTube en streaming, lo vamos a sortear en un sorteo flash en algún momento del programa. Claro, ese es el sorteo express que sale de un momento a otro. Los oyentes tienen que estar muy atentos. En general es el primero que responde bien, se lo lleva. Exactamente. Cosa de 2 minutos. Exactamente. Eso te obliga a tener la radio en un volumen alto, porque en cualquier momento decimos, che, sorteo flash, y en 2 minutos entregamos este premio que tenemos en la mano. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cuál es el premio? Por decir el nombre de tu mascota más tu comida favorita. Claro, Bueno, en la consigna del día de la fecha. la respuesta es una picada para 2 personas de sabores argentinos y 2 litros de cerveza Emperador. Cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Déjanos tu nombre por WhatsApp o en los comentarios. Déjanos tu nombre por WhatsApp, y si nos mandás un mensaje de voz, duplicas tus chances para llevarte entonces el premio de la picada más la cerveza, y tenés el plan del fin de semana. Mirá qué premio para el Día del Trabajador, ¿no? Picada y cerveza, fiestón, amigo. Totalmente. Es un buen regalo de veras. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Buenos días. Buenos días a la mesa. En la voz de Beto, de nuestro compañero Beto, es el saludo del comandante, que tiene esas combinaciones de ropa que no me canso de decirlo. En cualquier ser humano quedarían muy ridículos. Llegamos a venir nosotros vestidos así, muchachos, y combinaría muy mal. Y a Brian le queda muy bien. Ese gorro es rosado, ¿no? ¿Vos decís que no? ¿Es mala combinación? Es una tormenta de facha. Mira, autoelogio. Es un rosa viejo, un rosa viejo. Brian, Pero en serio que queda muy bien. Brian mucha onda. asesora las selecciones africanas de fútbol. Claro, es cierto. Con la combinación de colores. Totalmente, es que a la piel negra la combinación de colores es una fiesta de colores, es una cosa realmente muy bonita. Yo estoy obligado, por ejemplo, a vestirme de negro, porque soy tan blanco que si no me pongo algo negro, algo Claro, azul. que contraste. Sí, me pongo yo una remera amarilla, ponele, y parezco un camaleón. Claro. Como no se me ve en serio, de verdad, ¿no? Una remera amarilla, un pantalón verde y unos zapatos rojos. Y va a ser súper así, ¿no? Sí. Domingo a la mañana, Sí, ¿quién te va a decir ¿quién algo? te va a decir? Sí. Che, le mandamos un abrazo grande, ¿sabes a quién que está escuchando? Que ¿Quién? ayer fue el artífice, de alguna manera, de el festejo de Fer Tornú y tuyo, por tu cumpleaños. ¿Por el cumpleaños? ¿Sabes quién está escuchándonos? ¿Quién está escuchando? Dice, escuchándolos, aguante arriba el día, amigo, buen programa, dice John Bogado, que está enganchado, escuchando la 100.9. Un abrazo para Johnny. Muy rica la torta de ayer, como todas las que hemos degustado de cumpleaños a lo largo de estos largos meses. A lo largo de todo el año pasado y este. Boncia. Bonchia, panadería Bonchia. Riquísima la torta. Muy rica, de veras, son muy buenas. Y de hecho, ayer por la tarde merendaron, me contaba Laura Andreone, que, bueno, quedó torta para la tarde, lo cual está muy bien porque hay que compartir. Entonces, viste que no te comes una torta en un rato. Y bueno, no sé, ¿quedó algo de torta, muchachos? Me dijeron que quedó una torta sin abrir, puede ser. No, ¿Que Fer esa trajo otra? Esa ni la alcanzamos a ver nosotros. ¿Quién se la llevó? A ver, voy a echar miradas así. Se la comieron entre ustedes dos. Buen día entre Brian y al conductor de Buenos Días Malvinas, Juli Quirós, también móvil de la radio, que ayer tuvo una cobertura muy interesante que enseguida abrimos en los temas periodísticos. ¿Cómo anda, Juli? Hola, buen día, muchachos. Sí, se abrió y lo que quedó lo repartimos acá entre
Bombita y yo. ¿Bombita quién es? Bombita Poloni. No conocíamos ese apodo públicamente. No. ¿Estás difónico? Estoy mal. Igual no te escuché así al aire. O sea, escuché Buenos Días Malvinas y saliste 8 puntos, podríamos decir. No sé. No, claro, no saliste. No, sí. ¿A qué hora? Arranqué más tarde, claro, pero... puse la radio 7:30 y dije, no está Juli. ¿Sabés que vine y nunca tuve la llave? Es la segunda vez que te pasa. Y me fui hasta mi casa y no la encontraba. Estaba en un pantalón que estaba revoleado por ahí. ¿Sabés qué tenés que dejar? 8, bueno, es verdad que es muy céntrico, ¿no? Pero hay que dejar una llave escondida bajo una piedra en algún lugar cercano de la radio. Eso que haces en el patio de tu casa, Si hacerlo por aquí. encontramos piedra por acá. Claro, sí, es un objeto riesgoso para el pleno centro de Río Gallegos. Debajo del barro, acumulado. Claro, escondite, ¿no? El famoso escondite secreto. En el agua, en la laguna, acá la da mucha rabia llegar a tu lugar de trabajo. Además, claro, es que haces todo vos solo a esa hora, digamos. Arrancás me fui despacito. Claro, ahora pienso, si puse la radio, es más, puse la radio de las 8, puse YouTube, dije, por ahí no está la transmisión de YouTube, o está FM, o viceversa, y no era así. Y si no, tiene que hacer como Abel Pintos, ¿viste? Entrar sin pedir la llave. Claro, pero tengo que bajar un vidrio. Me va a salir más caro que... Y me fui a mi casa y entre que me puse a buscarla, la encontré, etcétera. Llegué acá y eran como las 8, y entre que me entré a acomodar, 8 y alguito. Así que sí estuve, pero en horario reducido. Claro, ahora entiendo, para ir al punto en cuestión, ¿no? Vos dijiste buenos días, acto seguido, lo que comentó Juli es el argumento por el cual la otra torta no está. Y me parece muy bien, muy honesto decir, ya la comimos. Se lastraron a y torta. la repartimos. Además, ¿sabes por qué? Porque para evitar visitantes y demás, ¿viste? Está bien. Entonces no hay que dejar comida. Totalmente. Bueno, ya que... Igual no hay comparación con la de Gonja. No hay ninguna comparación con la de nuez y chocolate que comimos ayer. A mí me tocó la parte de nuez, a mí me encanta la nuez. Increíble. Estaba tremenda. ¿Puedo agregar una cosa de Boncia? Adelante. Que me pasó, cortito, pero muy cortito. Yo suelo comprar el pan integral y los bollitos de pan salvado. Y los compraron en una panadería que me quedaba más cerca de lo que me quedaba Boncia. Bueno, en realidad Boncia abrió hace poco en Sarmiento y Avellaneda, si no me equivoco. No, está hace bastante. Ya tiene unos años, ¿eh? ¿Sí? No, pero abrió cafetería ahora, como que se puede sentar a tomar algo. Claro, se renovó. O amplió, digamos, ¿no? Exactamente. Amplió su oferta. Y yo no solía ir a comprar ahí, pero ese momento me pareció raro, me estaban cobrando bastante caro, dije en la otra panadería, dije, vos sabés que no solamente conseguí el precio del pan salvado a mitad de lo que valía en la otra panadería, sino que además estaba buenísimo. Así que aprovecho para meter el chivo ahí. Boncia no solamente tiene muy buena pastelería, sino que también tiene el pan más rico para acompañar tus desayunos, el pan de Boncia. Bueno, saludos a Johnny y gracias por la torta de ayer para nuestro cumpleaños junto a Fer. Bueno, gracias de veras. Un gran abrazo. Ya que para saludarnos todos, muchachos, en este momento de comunión del programa, es un momento de comunión. El otro muchacho que se llevó la torta, buenos días, Rodri Poloni, ¿cómo anda usted? Saludamos a nuestro productor también. Bueno, estamos en YouTube, ¿cierto? Ya lo comentó Rodri hace un rato, Rodri Arredondo. Estamos en YouTube, Diario Nuevo Día. Skeletor, que siempre lo decís más mal, es ese Selector, es nuestro productor Sandro Díaz. Igual es adrede, ¿no? Yo también dije Skeletor, creo que un año entero. Hasta lo vi así de pasar. Hasta que me di cuenta que se decía de otra manera. Cada uno tiene su seudónimo que quiere, ¿no? Totalmente. ¿Quién es quién para andar cuestionando, no? Abrimos la agenda periodística del día de la fecha, luego ya hicimos un primer comentario de lo del Servicio Meteorológico Nacional y es para seguir atentos a ese tema. La política nacional está claro que va hoy por la repercusión de la presentación de ayer de Adorni. Ya vamos a tener un capítulo de Adorni, ya vamos a hablar hoy de José López, anotemos este nombre, bien lo conocemos aquí. Josecito está declarando. José López está declarando lo adelante Nica, Rodri Arredondo, tenés un comentario para hacer. Así como adelantando brevemente temas, porque si tenemos suerte, ahora en un par de minutos, tenemos la posibilidad de una importante entrevista. Importante en este contexto. Ojalá tengamos suerte. Viste que no hay que quemar las notas al aire porque por alguna razón o demás puede caerse la nota, como se dice en la jerga periodística, pero eso es en un par de minutos. 2 o 3 temas que iremos desarrollando a lo largo del programa. El gobernador Claudio Vidal, y si querés Rodri, pone una foto de esa reunión de ayer y el tema lo desarrollamos después más tranquilos. Pero fíjense ustedes, chicos, nosotros venimos hablando en los últimos 20 días de una sangría alrededor del gobernador Vidal o de su gestión, que son intendentes que vienen siendo muy críticos o funcionarios
por ejemplo, un senador, Carambia, que no solo ya son muy críticos, sino que dicen, yo nunca estuve y ya me fui. O sea, nunca estuve en esta gestión del Ejecutivo y ya soy el candidato a gobernador, si quiere el gobernador que me acompañe a mí. Eso dijo Carambia con una serie de críticas muy duras. Lo que ustedes ven en YouTube, y después lo vamos a desarrollar, es, y les comento cómo lo anuncia el gobierno. Vidal reafirmó el rumbo productivo. Santa Cruz puede y va a crecer desde cada localidad. El gobernador Vidal encabezó una reunión con intendentes, legisladores y su gabinete, donde reafirmó el rumbo productivo de la provincia, advirtió sobre la situación económica y llamó a redoblar esfuerzos. Luego vamos a leer el detalle del comunicado de prensa de gobierno. Hay un comunicado de cabecera y 2 o 3 complementarios. Pero claro, acá hay un gesto político del gobernador. ¿Acaso una búsqueda? ¿Acaso un mensaje interno? Que es juntarlos a todos, porque vienen críticas. A ver, pongo un ejemplo. La diputada Nieto, Adriana Nieto, porque hay otra diputada que es Karina Nieto. Karina Nieto es de Unión por la Patria de la Cuenca. Adriana Nieto es del oficialismo. Es la abogada que entró en reemplazo de... Cuando renunció... Se me fue el nombre. Cuando renunció un diputado del oficialismo, que asumió Luxen, ¿se acuerdan? Toda esa seguidilla. Sí. Bueno, después renunciaron un par más. Bueno, que asume la diputada Nieto. Ella, por ejemplo, dijo, hay cosas que voy a plantear en una reunión que vamos a hacer, porque hay cosas que no están bien. Por decir un ejemplo de los últimos días. Y vos ves la foto, claro, está Adriana Nieto. El reemplazo de Iris Rasguido. Claro, ahí está, gracias Rodri. El reemplazo de Iris Rasguido hace ya cosa de 1 año y pico atrás. Bueno, esta foto es una foto de unidad interna en un momento, o en un mes, si ustedes quieren, cerrando hoy 30 de abril, que ha sido crítico para el gobernador. Entonces, la foto es el mensaje, pero también, en este caso, lo que dice el propio gobernador, que si a ustedes les parece, lo comentamos, es decir, informar lo que el propio gobierno informa al respecto y analizar, pero más o menos se encuadra por ahí. Coincidimos, chicos, en que el gobernador está terminando un mes difícil, ¿no? Sí. Ha sido un mes muy duro. Sí. Viste que es un sí enorme, ha sido realmente un mes muy duro. Tanto política institucionalmente, claro, y el tema paritario, ¿no? Claro. Eso, Nica, ¿no? Es como la pregunta del millón. Sí. El promediando mayo. Con interrogantes, ¿no? Un mes con interrogantes. Eso mismo. Con interrogantes que se espera que tengan una respuesta en mayo, ¿cierto? Sí. Un gran interrogante que se espera que tenga una respuesta en mayo. Lo adelanto simplemente y adelanto un tema más. Brian, si querés ir contactando a la entrevistada y cualquier cosa vos anda apuntándonos. Un tema más que también lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ayer hubo una muy completa cobertura de Juli Quirós antes del mediodía, al mediodía en verdad, un acto que tuvo su protocolo, sus discursos, su acto de jura y una rueda de prensa posterior del nuevo secretario de Comercio del municipio de Río Gallegos. El acto fue encabezado por el intendente Grasso. Es un área, recordemos, donde el municipio le puso muchas fichas a lo largo de las 2 gestiones, con el protagonismo en ese caso de Moira Lanesán Sancho, ¿no? Como secretaria de Comercio. Un área que fue creciendo incluso en su amplitud de temas y de áreas de cobertura y demás, y hace ya un tiempo es la Secretaría de Producción, Comercio e Industria. La primera singularidad, el hombre que asumió ayer como secretario de Comercio de Río Gallegos es de Chaltén. Y según él mismo dijo, ayer en la locución, veía la cobertura nuestra del diario Nuevo Día, y la rueda de prensa posterior de Juli, pero hay una donde, bueno, Juli hizo preguntas, y en un momento, Gerardo Mirbois, tal es su nombre, una frase textual le agradece a 2 personas que están ahí, esto fue en el Teatro Municipal, y le dice, hasta hace unos minutos trabajamos allá en el Chaltén. Y a mí me había llamado la atención cuando se anunciaba que había un flamante de nuevo secretario de Comercio, porque yo decía, a este hombre lo tengo visto de Chaltén, porque fue concejal 2015-2019, fue funcionario del gobierno de la provincia de Alicia Kirchner en vialidad provincial allá en la zona de Chaltén, 2019-2023. Ya no me acordaba eso. Entonces yo decía, estaré viviendo en Gallegos hace un par de años, me imaginaba una cosa así, digo, porque el secretario de Comercio de Río Gallegos, y él dice una frase que es, hasta hace unos minutos trabajamos intensamente allá en el Chaltén. Hasta hace unos minutos, o sea, acaba de llegar a Gallegos. Una absoluta originalidad que el nuevo secretario de Comercio
de la Municipalidad de Río Gallegos no sea de Río Gallegos. Y también me llamó la atención en su alocución que tiene cierto discurso en clave provincial. El intendente lo tiene, que habla antes que él, y también lo tiene Mirbois. Entonces vos lo que ves, primera lectura, ¿no? Armado. Una cosa como de proyección provincial con un funcionario que viene de otro lugar. Sí. Eso también está en el discurso de ayer. Tenemos la posibilidad de una entrevista, probablemente un mano a mano, es decir, una nota aquí en el estudio, todo esto a través del trabajo de nuestro productor Sandro Díaz. Y bueno, plan B por estas cosas de si cambian las rutinas de los funcionarios y bueno, esto de la nota que se puede caer, en tal caso tenemos audios también para compartir de la cobertura nuestra del diario Nuevo Día con el móvil de Juli ayer. Pero esto, ¿no? Muy singular, muy particular, que el nuevo secretario de Comercio, además de un área que era importante en la visibilidad que le da al municipio, sea un hombre de afuera de la ciudad. Sí, me dicen acá y le agradezco al amigo Villanueva, Tony, que él recuerda que Andrade, que fue intendente de Chaltén provisorio, luego de la muerte de Raúl Andrade. Claro. Cuenta un par de cosas. Sí, del partido Encuentro Vecinal. Así es. Del cual dice que lo expulsaron. Lo expulsaron. Sí. A Mirbois, sí. ¿No? Bueno, si hoy tenemos la posibilidad de hablar con él, es un personaje a conocer por todos, ¿no? Es decir, en una charla, mucha gente lo conoce por primera vez. Acá me apuntan de producción que está complicada la nota de las 10:30, de modo que, complicada digo que no tiene entrevistado, ¿no? Ok, ahí quedo atento, chicos. Pero, a ver, tenemos un minuto más para desarrollar esto entonces. Si les parece igual, un minuto después lo retomamos porque es, bueno, posiblemente una entrevista del día, ¿no? Esto que nos apunta Tony Villanueva, de que fue intendente interino. Sí. Recuerdo algo muy breve. En el año 2015, en el Chaltén, se vota por primera vez intendente y concejales. Claro. Porque venía a ser comisión de fomento. Comisión de fomento, exacto. Entonces, van a elecciones, Gerardo Mirbois gana como concejal. Si mal no recuerdo, es un consejo liberante de 5 concejales, el del Chaltén, y eran 3 del sector de Mirbois, si mal no recuerdo, 2 o 3. Y en la primera sesión, o segunda, en los primeros días de la intendencia de Andrade, que había sido antes comisionado de fomento, sí, pero en ese caso electo intendente, había perdido en el mano a mano, pero había ganado por la sumatoria de la ley de lemas. Allá, en ese momento, era muy fuerte el partido Encuentro Vecinal. Bueno, sucede que Andrade tiene no recuerdo ahora si era pedido de informes o cosas por el estilo del Consejo Liberante, o sea, cosa de inauguración institucional, y el intendente va al Consejo Liberante y amenaza de muerte a los concejales. Tranquilo. Una cosa increíble. O sea, acababa de empezar la vida en tanto municipio y Consejo Liberante del Chaltén, y el intendente llega a amenazarlos de muerte. Se armó un despelote. En ese momento yo trabajaba con Gabriela Mestelán, que acababa de asumir como diputada provincial segundo mandato de Encuentro Ciudadano, y viajamos a Chaltén. Y ahí conocí a Gerardo Mirbois, etcétera. Mi trabajo de comunicación institucional, ¿cierto? Es decir, pero claro, ese trabajo es prestar atención a todas las cosas, ¿no? Y acaban de amenazar de muerte, entró el intendente, amenazó de muerte a todo el mundo, entonces había mucho para escuchar. ¿La sesión? No, tranquila. Bueno, acto seguido, el intendente, que luego falleció, se iba de la ciudad. ¿Y quién queda a cargo de la ciudad cuando te vas? El presidente del Consejo Liberante. No, él dejaba a cargo a su esposa del municipio. Y claro, decía, hermano, pero no es tu casa, es el municipio. Bueno, de aquel entonces, breves anécdotas a la luz de estos días, digamos. Recuerdos. Claro. Armando la biografía de el flamante. Claro, Mirbois, el contexto de Mirbois, recién asumido concejal 2016. Bueno, en ese contexto lo conocí. Por eso algunas preguntas, si tenemos la oportunidad de charlar hoy con él, bien de ciertas cosas de cercanía, porque he seguido la política de Chaltén durante algún tiempo, y por eso me sorprendió muchísimo. Dije, che, ¿pero qué? ¿Están gallegos Mirbois? No, acaba de llegar. Es el nuevo secretario de Comercio. A mí me sonaba, cuando me dijeron, me sonaba de algún lado, claro, era del Chaltén. Así es. Había sido intendente por un lapsus de corto, ¿no? Y también del partido vecinal, no me acordaba de Encuentro Vecinal, ¿no? Sí, Encuentro Vecinal es un partido local del Chaltén, creo que ha perdido fuerza, pero fue un partido muy, muy importante en los últimos 15, 20 años. De hecho, su
habían ganado ellos la elección en el mano a mano, pero la perdían por ley de lemas. Sí. El actual intendente es Ticó, que es del sector del gobernador actualmente. Sí, segundo mandato de Ticó. Y que también tiene estas cosas así como muy de gente que está acostumbrada a mandar mucho en el pueblo, cuando un día con una topadora levantó cosas. No sé si se acuerdan. Pueblo Gómez. Hace unos años atrás. Mejor estilo Pueblo Gómez. Les cuento una cortita de actualidad, perdón, una cortita de actualidad. Hace 38 minutos el presidente de la Nación, Javier Milei, que bueno, ayer, en el momento del programa lo vamos a tratar, lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, con la presentación del informe de Manuel Adorni, y el silencio llamativo de la oposición. Uno esperaba que pasaran muchas cosas, pero no pasó prácticamente nada. Claro, más allá de una declaración. Había más expectativa de lo que se cumplió. Digamos, si para repasar, digamos, si había más expectativa de lo que sucedió, no hubo tanto enfrentamiento, tal vez un diputado que llevó pochoclos para repartir antes de que empiece la sesión, alguna vivada o alguna genialidad por parte de Palazzo, de los bancarios, que es el diputado que acusó o que señaló como que dijo que le pidió silencio a los libertarians, o mejor dicho, pidió silencio a los terians que se creen leones, es decir, a los libertarios, porque estaban hablando mientras él hablaba. Más allá de algunas perlitas, no hemos visto muchas cosas. Ayer Milei, bueno, después sí, Milei, obviamente, como es característico, acusó de asesinos a Miriam Bregman, a la izquierda, acusó de chorros a los periodistas, pero como la política pasa tan rápido y todo pasa tan acelerado, así como sucedió esto ayer, hoy Milei cambió su agenda política. ¿En qué anda? Y a las 10 de la mañana se metió en Aeroparque, se subió un avión que es un Grumman C2, que es un avión estadounidense, para ir a visitar el Nimitz, el portaaviones nuclear que venía recorriendo, que pasó por acá a la esquina, es decir, por acá abajo, por el estrecho de Magallanes, para después subir por el mar argentino para hacer una prueba conjunta con el ejército argentino. Bueno, ya está más al norte. Javier Milei se subió a un avión junto a Martín Menem y a otros funcionarios. Eso es un avión de reconocimiento, el que se subió, es un avión tipo radar, que da la geolocalización a los aviones de combate. Ahí va, miraba un buen dato. Bueno, y tiene capacidad para poder aterrizar dentro del portaaviones. Claro, sí, es un avión pequeño, por eso, ¿no? ¿viste? Ese avión va a aterrizar, o está aterrizando ahora, o va a aterrizar en los próximos minutos dentro de este portaaviones nuclear de Estados Unidos, que andaba recorriendo el mar argentino, una tarea de reconocimiento, una tarea de conjunta, quiero decir, con el ejército argentino. Esa es la última noticia. Milei en el Aeroparque, hace 30 minutos, en cualquier momento se viene la foto del presidente en el portaaviones. Y eso mismo, ¿no? ¿Qué foto? Es una foto de época. Es una foto más de un álbum que marca la absoluta cercanía y alineamiento de Argentina a través de Milei con los Estados Unidos y los intereses geopolíticos de Estados Unidos en toda Sudamérica, ¿cierto? ¿Viste estas cosas de, creo que nos estamos acostumbrando a cosas de las cuales no se da la suficiente discusión? Con un presidente estadounidense tan belicoso y tan por fuera de las reglas de la guerra luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las resoluciones de la ONU, respetar ciertos marcos de los conflictos internacionales, que Trump los pasa por arriba una y otra vez. El conflicto con Irán es el último, pero antes nomás decir, quiero quedarme con Groenlandia directamente, ¿no? Por decir solo dos ejemplos. En ese contexto, un presidente tan exótico y tan original, algo así como hago del mundo lo que quiero, termina, por el alineamiento político de Argentina cediendo de una manera que, ¿desde cuándo, chicos? Vos, Nica, vos, Rodri, posiblemente también, ambos sepan más de estos temas que yo, pero Nica, vos que ayer nos hablabas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Desde el menemismo que no se ve esto, ¿no? Este nivel de alineamiento, te pasa un portaaviones yanqui por una serie de ejercicios. Bueno, precisamente, el último portaaviones yanqui que estuvo en Mar del Plata, es el que yo se lo mencioné, que ya no existe más, lo mandaron a desguazar, el portaaviones Kitty Hawk. Estuvo en Mar del Plata y generó toda una horda polémica en plena gobierno de Menem. ¿Por qué? Porque eran otras épocas. Hoy estaría totalmente... se publicó en los diarios de Mar del Plata que llegaban los marinos norteamericanos, la gente que está embarcado, y que necesitaban ocio, diversión, que se reclutaba de alguna manera. Prostíbulos. Prostitución. Esto pleno
94, 95, que fue la visita del portaaviones Kitty Hawk en pleno gobierno de Menem, ¿no? Y después, en el gobierno de Menem se dio una serie de ejercicios militares que hicieron SEALs y Marines norteamericanos en la provincia de Entre Ríos, entre la ciudad bonaerense de Zárate y la ciudad de Victoria. Provincia de Buenos Aires. No, Victoria, provincia de Entre Ríos. Más arriba. Sí. Ese fue el grado de más relación así. Sí, las relaciones carnales con Estados Unidos. Y ahora ¿no? Bueno, y esta foto, Rodri, cuando vos que estás siguiendo las noticias minuto a minuto, esa foto es una foto que además a Milei le encanta. O sea, él la está esperando, la va a subir él, para compartirlo en YouTube. Milei y Martín Menem y otros funcionarios también. Y otra que está pasando en este momento, que después lo vamos a desarrollar, es que empezó a declarar José López en el Tribunal Oral Federal número 7. El ex secretario de Obras Públicas abre la ronda de 43 testimonios relacionados justamente con las indagatorias en una causa clave por la recaudación ilegal de sobornos, más conocida como la causa Cuadernos. Un último, en este caso, adelanto, y vamos a la primera tanda, estimado comandante, una tanda de 5 minutos, pero tenemos un programa cargado de noticias y de cosas para comentar. Esta nota que está difícil, viste el famoso la nota que se puede caer, es porque nuestro productor viene hace mucho tiempo intentando tener un testimonio de altas autoridades de la educación de Santa Cruz. Y una funcionaria se había comprometido a hablar con nosotros el tema docente, desde ya que es el tema transversal, el famoso conflicto docente. Digo famoso porque es el término que uno le termina poniendo a la cuestión educativa, conflicto docente. Estos, paros que otra vez este año son muy extendidos en el tiempo, con paros de 72 horas, sin ir más lejos, hoy hay paro docente, porque son 72 horas de paro esta semana, y la expectativa, que no solo es de la docencia, sino del frente sindical, de una oferta salarial, de aumento de salarios por parte del gobierno ahora en mayo. ¿Cierto? Así llegamos prácticamente a la mitad del año. Si llegamos a tener la oportunidad de hablar, desde ya que hay mucho para preguntar, pero hay un tema que cuando ayer desde producción nos apuntaban la posibilidad de hablar con esta alta funcionaria, uno sigue las noticias, por supuesto, con el mayor detalle posible, pero si se viene una entrevista de las que uno llama gruesas, es decir, como hay que estar muy atento y tratar de hilar fino, ayer emitió un comunicado el Consejo Provincial de Educación, donde plantea como una cuestión de Estado el resguardo de los puestos laborales. Vieron que hay 7.000 alumnos menos en las escuelas de Santa Cruz. Esto lo dijo ayer el comunicado de prensa del gobierno, del Consejo de Educación. Bueno, el asunto es qué pasa con los docentes que van, que se quedan sin alumnos. Por lo tanto, cierran cursos y si se los despide o no. Esa planta del 2025 es la que está siendo sostenida. El asunto es que el Consejo de Educación plantea que es una política de Estado del gobierno de Vidal y que hacerlo mes a mes está bien, y Osaque está diciendo hacerlo mes a mes es tenernos pendiendo de un hilo. Hay bastante para analizar de ese comunicado. Si sale la nota, lo que yo pensaba era, es leer el comunicado y hacer la pregunta. Leo este párrafo y luego la pregunta a la funcionaria, porque hay mucho por cotejar y cosas que a mí me parecen, con toda honestidad, controversiales. Ahora, si se cae en la nota, que puede pasar, pero de eso se trata el trabajo periodístico, de insistir, ¿no? Y el trabajo de un productor, de Sandro, que es, quien lleva esa tarea adelante principalmente, eso. Si la nota no llega a salir hoy, en 5 minutos en algún momento del programa, quiero que analicemos juntos el comunicado, porque me huele a que mayo seguirá siendo un mes muy difícil en el vínculo educación, Consejo de Educación y gremio DOSAC, no solo ya por la cuestión salarial, sino por esto de cientos de puestos de trabajo que están pendiendo de un hilo. Después lo tratamos más tranquilos. Abriendo la ventana, entonces nos vamos a ir a una tanda muy cortita, repasando. Miro al cielo. Eso te quería Tiene comentar. una pinta de nieve. Por eso abrimos la ventana para ver bien, porque acá está viendo un pedacito, pero vamos a abrir. A ver, abrime, Bray, por favor, cuando puedas, un poquito la ventana. Bray, querido, tenemos 4 grados de temperatura y hace un ratito te decía que el cielo estaba despejado y vas a decir, pero este locutor es un tránsfuga, es un mentiroso, es un chanta. ¿Qué vas a decir cuando abras la ventana y veas este cielo? Y bueno, echarle los problemas al gobierno nacional del servicio meteorológico. Lo cierto es que habíamos dicho, el cielo se va a cerrar, se está empezando a cerrar más temprano de lo que uno suponía. 7 grados la máxima para hoy, 1 grado la mínima, el cielo ya está empezando a cerrarse y para hoy se esperan vientos que van a oscilar
entre los 30 y los 40 kilómetros por hora y a unas ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora, con un cielo que se empieza a cerrar desde primera hora de la mañana, 11 de la mañana más o menos, y hasta la noche va a estar así, con una máxima de 7 y una mínima de 1. 13 minutos para las 11 de la mañana, hasta las 12:30, arriba el día. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 35.098.81, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 40 15 58 o al 2974 03 15 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off.
y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 60. DNI y si adjudicás, no pagás más.
Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Grados la temperatura, cielo nublado en la capital de Santa Cruz. Que el dolor no vuelva más. Todo silencio no queda. Un rato para pensar. El miedo impide pensar. Faltaba un minuto para las 11 de la mañana. Este tema se lo dedicamos a nuestro amigo querido Marcelo, que manda un mensaje y dice: che, quiero escuchar un tema de Bulldog. Este tema, acá está, mi amigo, es todo tuyo. Y si te querés llevar el premio de hoy, que es la picada de sabores argentinos, más los 2 litros de cerveza Emperador. Cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Los 2 litros de birra de Emperador, más la picada para 2 personas, donde comen 2 y pican 3. Tenés que mandarnos tu mensaje al 1551 6051 diciéndonos el nombre de tu primera mascota más tu plato preferido cuando eras chiquito. 1551 6051. Con esas 2 palabras, con el nombre de tu mascota, más tu plato preferido de chiquito, tu primera mascota, más tu plato preferido de la infancia, formamos un nombre que sería como el nombre de una superestrella, de un superhéroe, llámalo como quieras. Y de esa manera estás participando entonces para llevarte el premio de hoy, que es la picada y la cerveza. Si mandás mensaje de voz, obviamente, amigo, amiga, duplicás tus chances y tenés el plan del fin de semana para el Día del Trabajador. Ahí, todo resuelto. Le mandamos un beso grande a Ro610, que es la primera vez que veo un mensaje de Ro610. Le mandamos un beso enorme. Bienvenida, Ro. Bienvenida. Arriba el día. Bienvenida a la comunidad. Gracias por vestirte de verde. A partir de hoy, ya sabés, todos los días de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, nos escuchás en la 100.9. Dice Ro que el hola amigos sería Chavito Polenta. Chavito se llamaba el perro, Polenta su plato preferido. Claro, viste de chico la polenta con queso. Bueno, a mí me sigue gustando la polenta. Hay mucho chiste despectivo con el tema de la polenta. Por ahí es lo único que podés comer, bla, bla, sí, etcétera. Comida de, claro, de pobre. Sí. A mí me encanta la polenta. No a mí también, mira, con queso, le pongo un poquito de queso. Con queso y un poquito de salsa. En este caso, comida favorita de la infancia de Ro. De Ro 610, que la anotamos muy bien. Mariano 840 dice: buen día, Nica, Lean, Rodri. Me encanta porque ella siempre pone la lista entera como la queremos, Mariana. Un beso grande, Marian. Dice que el nombre sería El Rufo de la Empanada.
Mirá. El Rufo de la Es empanada. nombre de casa de empanadas, ¿no? Básicamente. El Rufo de la empanada, ahí está, me encanta. Todavía lo recuerdo y últimamente me cruzo muchos perritos parecidos a mi Rufo. Lindo día, dice, y feliz Día del Trabajador para todos, mañana 1 de mayo. Gracias, Marian, beso grande para vos. Silvia 302. Che, mirá la foto, ¿tenés ahí, Rodri, para mostrar la foto de Silvia? Silvia 302, decime si no te la mando, no pasa nada. ¿Te la mando? ¿Sí? Ah, y enseguida, hablando de fotos que nos mandaron ayer a la tarde, vamos a poner enseguida la foto de Alicia por la consigna ayer del Día del Animal, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, viste que ahora está saliendo otra vez la cosa animalesca, y Alicia, nuestra querida Alicia, mandó la foto de su perra con anteojos negros. Ah, lo tenemos que poner, Y también la ganadora de Buen Apetito de los ñoquis de ayer, Lucrecia, que mandaron la foto de Buen Apetito y la tenemos ahí. Las vamos a seguir mostrando en YouTube. Digo, por si están escuchando la radio y quieren, bueno, verse allí en pantalla. El perro de Alicia tiene toda la onda, ¿no? Lindas gafas negras. Igual son más tipo gafas de vedette. Me da más esa idea, ¿viste? Moria Kazan. Claro, más glamoroso. Claro. Moria Kazan, Susana Jiménez. Silvia 302 dice, buen día. Mirá la fotito de Silvia. A ver, ahí la tenemos en pantalla. Mirá la foto de Silvia. Mi primera mascota, Chiquito Milanesa, dice, chiquito. Mirá la foto, me muero. Qué linda foto, Silvia. Encima bien sacada. Me encanta esa foto. Mirá. Además, foto revelada, ¿no? Es decir, cuando te sacaban una foto papel. Claro, y la foto que te podía salir mal, ¿no? Viste Sí. que ahora podés tirar 15 fotos hasta que te salga una más o menos bien. Sí, las puedo ir viendo y Claro. descartando. Y en este caso es una foto impresa, una foto tradicional. ¿Cuántos años tenía Silvia? 8 añitos, por lo menos, ¿no? 8, 9 años. Beso grande, Silvia querida. Chiquito Milanesa, dice que se llama. Bueno, Silvia, estás anotada. Gracias por la fotito, me encanta. Alejandra dice, buen día, chicos. Buen jueves, buen día y buen jueves para vos también, amiga. Gracias por el tema, dice Marcelo 353. Se llamaba Rambo y el asado lejos vieja. El nombre ese sería el nombre que armó. Rambo el asado, ese es uno entonces. Rambo, se llamaba Rambo y el asado lejos vieja. Parezco el Chavo, ¿viste? Como leí con la carta de sí, claro, totalmente. totalmente. Marcelo. Es un momento de Lelutier esto, ¿no? Que 353. es leer mal y hay que ir corrigiéndolo todo. Ojo, Sí. que no es una crítica al oyente. Quizás es error nuestro de interpretación. Eso. Es, por lo pronto, un nombre muy original. Hola, quiero participar por el sorteo. Mi nombre es Leandro, el nombre de mi primer perro, Pistón, y mi plato preferido de comida, el que me hacía mi padre, Sorrentino casero. Mira, este de los míos, Pistón Claro. Sorrentino, Mismo entonces. apellido que tu primer perro. Pistón Sorrentino, ahí está, muy bien. ¿Quién es este? Que no tengo. Ah, Leandro. Dijo, pará, es el primer Leandro que participa. Leandro 343. No recuerdo otro Leandro, me acordaría porque no es un nombre tan común, la verdad, Leandro. Sí. Y como es mi nombre, me acordaría si algún otro Leandro participó antes. Leandro ¿no? Lealem. Ahí está, Claro. sí, Leandro. Leandrito 343, en los sueños del balcón. El 43. El 43. Y mirá, Mari 479 dice Duque Lentejas. Me encanta. Es buena, ¿eh? Duque Lentejas para un nombre de superhéroe. Duque Lenteja. Duque Lentejas. Estamos combinando el nombre de tu primer perrito, el perrito de la infancia, con tu plato preferido de la infancia. Y con eso armamos un nombre de superhéroe. En este caso, Mari dice Duque Lentejas. No sé si es la misma Mari del mensaje que me mandaste a mí, estimado comandante Brian, pero lo leo. Dice, es una foto acá trabajando con la página y escuchándolos, nos apunta Mari. Y saben que no la vamos a pasar en YouTube porque no se la pasa a Rodri, pero está bueno porque en la captura de pantalla que ves de YouTube se llega a ver qué otras cosas consume. Y hay otras cosas de medios de gallegos y demás, otros medios, digamos, ok. que aparecen arriba. Así que no lo pasemos. Ojo, esto no es en contra tuyo, Mari. ¿Ven ahí arriba? Sí. Es una broma. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Qué es? Influencers del 2026. Ok. Pero Mirá. abajo estamos nosotros. Bueno, por Un suerte print nos de escuchan pantalla nosotros, ¿no? hizo. Claro, exacto. Che, Captura de pantalla. Ignacio 607 dice, hola, dice, el nombre de mi primera mascota es Lola, la comida preferida de chico eran los capeletis, o sea que sería Lola Capeletis. Me Suena gusta. bien. Lola Capeletis, ¿suena bien o no? Suena bien. Como que nombre de personaje de los autos locos. Lola Capeletis. Me lo imagino, a Lola Capeletis me la imagino manejando un Fiat Uno rojo. En esa época. Lola Capeletis. Claro, es que el Fiat Uno fue un lindo auto en su momento. Qué lindo el Fiat Uno, ¿eh? Alguien le decía el pan lactal por la forma. Tenía forma de pan lactal. Es cierto. Es cierto. Alejandra dice, mi primera mascota fue Toy. O Toy en inglés es juguete, digamos, ¿no? Y mi comida favorita siempre fue los fideos con tuco.
Entonces sería Toy Tuco. Me encanta. Viste que salen cosas buenas. Toy Fideos. Voy por Toy Fideos. Perdón que le cambie el nombre a tu mascota, pero si es Fideos con Tuco, claro, es Toy Fideos. Toy Fideos. Bueno, tiene doble apellido, sería Toys Fideos con Tuco. Los caseros de la abuela cuando estaba eran la gloria, dice. Oh, me muere, sí. La comida de la abuela no hay con qué darle. ¿Viste? Es así. Es así. Che, Mario nos dice por acá, buen día chicos, feliz día para mañana, feliz día del trabajador para todos, para todo el equipo de Nuevo Día, para la gente de la redacción también. Dice, la pelusa de la tortilla sería el nombre de su superhéroe. Claro. Pelusa el nombre de su mascota, claro. La tortilla su comida preferida. Hay mucho perro pelusa. Es más, creo que es un nombre tradicional, ¿no? No conocí pelusas en la actualidad, pero si pienso perros de hace 20 años atrás, había mucho nombre pelusa. Pelusa. Bobby y Pelusa eran como nombres clásicos. Y así le decían Mica, estás asintiendo, no sé si coincides, sí. Pero recién te había haciendo que no. Y sos muy elegante en que no estuviste de acuerdo en 3 comentarios anteriores y no disentiste al aire ninguno. No dejó el comentario. Estoy fabeando. Recién hacías que no con la cabeza, como diciendo, no estoy de acuerdo con el Fiat Uno. El Fiat Uno rojo esté bueno, no estoy de acuerdo. ¿No te parece vos que tenía forma de pan lactal? Nosotros hablamos y Nicky iba haciendo que no con la cabeza. El pan lactal es cuadrado. ¿Y el Fiat Uno cómo es? No, pero el Fiat Uno tiene la trompa donde va el vano motor. Bueno, pero bueno, no existe un auto con forma cuadrada. Muy exigente, sos muy exigente. Sí. No pensé. Ponele un pan lactal a ver, decime una cosa, un pan lactal. Un colectivo nada más puede ser un pan lactal. No, entonces. La combi Volkswagen, la vieja combi Volkswagen. Tenés razón. Yo pensé que hasta ahora íbamos a estar en una fuerte discusión con un alto funcionario. Sí. Pero no, nos estamos peleando por si es pan lactal o no el Fiat Uno. No, pan lactal es que te dijo que es un mentiroso, que te dijo que el Fiat Uno tenía pinta de pan lactal. ¿Sabés que a mí no me pareció mal? No, cuando lo dijo Rodri, dije, mirá, nunca lo había pensado. Para mí no hay auto. ¿Cuál es el Fiat Uno? El Fiat Uno tiene trompa. Yo creo que no hay auto más cuadrado que el Fiat Uno. No. O sea, sí, auto te digo yo, Más cuadrado que el Fiat Uno, no se me ocurre otro. Así como compacto, ¿viste? Como forma de cuadrado. Che, mensaje de Juan 067. Juan 067 dice, buen día muchachos, que tengan un gran día mañana, feliz día de trabajador. Gracias igualmente a todos los que van saludando. Bobby Milanesa dice, mirá Bobby, apareció un Bobby, me muero, como el que habíamos dicho al principio. El de ejemplo, ¿no? Lo pusimos de ejemplo nosotros, en verdad. Pero este es el nombre real. Mirá vos. Los Terry. Buen programa, dice. Los Terry eran un nombre de perro muy de los 80. ¿Terry? Sí. Terry. Mira, yo tenía una perra, ¿sabes qué? Mi abuela tenía una perra llamada, ¿sabes cómo? Me hiciste acordar, no sé por qué. Porque era una Fox Terrier. Claro. Y se llamaba... Lindo perro, Se llamaba Tía. Lindo perro, Fox Terrier. Sí, pero tiene un carácter... Sí, se les chifla el mono a los Fox Terrier. Rayadita. Sí, era divina, pero... Nada que no hagamos los humanos. No, pero rayada, No, sí. Bueno, nada que no hagan algunos humanos. Tienen esa particularidad. Sí, era buena, pero no la joda, porque ya me encantaba joderla porque gruñía, ¿viste? Cuando se enojaba me encantaba. ¿Viste la mandíbula que tiene? Sí. Es hermosa. Sí, son hermosos sus perritos. Hermoso. Hay distintos tamaños igual. Sí, hay unos más chiquitos. Tenés muchos terrier. Sí, el Fox Terrier es como un perro de mediano a chico, digamos, ¿no? Como no es ni muy chico ni pero mediano. Conozco varios casos de que se... Sí, se le chiflaba el moño y te mordía. De pelea, no sé si de pelea, pero... te tarasqueaba. Claro, está bien. Sí. Te rascó al tobillo y andás a esquivarlo. Se hinchaba las bolas y te mordía. Sí. Bueno, ahí está, Juan 067, estás anotado. Sí. Estamos participando por la picada de sabores argentinos, más los 2 litros de cerveza Emperador. Si nos contás el nombre de tu primera mascota, más tu comida preferida de la infancia, y con esas 2 palabras formamos entonces el nombre de un superhéroe imaginario. Hola, lindo equipo radial, dice Gladys 886. Mi primer gatito se llamaba Rayito y mi comida era milanesa, así que sería Rayito Milanesa. Es un buen nombre. Milanesa al Rayito, dice. Y queda mejor Rayito Milanesa, ¿no? No sé qué votarían ustedes. Yo votaría Rayito Milanesa. Nos venimos pasando, son 11 y 11. Es ahora, muchachos, tengo el deseo. Ahí está, Brian ya lo hizo. ¿Quieren hacerlo público? Yo vengo de pedir deseos de mi cumpleaños, así que ya es una exageración de mi parte. Tengo miedo de pedir y que se genere lo contrario. Claro, sí, no, pero eso está con el tema para velas. Ahora dicen que en vez de pedir 3 deseos cuando apagás la vela, está la otra lectura actualizada, que es, si lo que haces es apagar una llama, son las cosas que querés que se vayan con esa llama. De modo que ahí está la contradicción. Pero acá no entra. No entran de las 11 y 11. Buenos días, quiero participar de las consignas. Claro, se quiere llevar la picada y la cerveza. Bueno, el nombre de mi primer perro era Sultán. Era hermoso y muy cariñoso. Y mi plato favorito era el estofado de cordero que hacía mi mamita. Entonces sería como Sultán, estofado de cordero. Sería el nombre del superhéroe.
Sí, dan ganas de comérselo, ¿no? A ese perro. Susana Carrizo, manda el mensaje. Susana Carrizo. Qué buen nombre, me encanta. Susana Carrizo. Tiene nombre como importante, ¿no? Lindo nombre y lindo nombre del perro, que es hermoso, ¿no? ¿Tu vecina es? Era mi vecina Susana. Ah, mirá. Un saludo muy grande de Susana. Sí, era mi Susana. Era mi vecina, Susana Carrizo. Ella y todas sus hermanas, su papá, que era electricista. ¿Y cuando te la cruzabas por la calle, cómo le decías? No, Susana. Hola, Susana. Claro. ¿O no? Sí, sí. Pero sí. Y si no te daba bola, le decías, te estamos llamando. Correcto. Un beso grande. Familia muy linda, los Carrizo. Qué grande. Bueno, beso grande para Susi. Gracias por escuchar. Susana Carrizo, amiga querida. Buen día. Que tengan un hermoso día de descanso en su día. Bien ganado. Dice Judith. Beso grande para Judith. Y un mensaje de voz. Y con este concluimos, cortamos acá y seguimos con el programa y después leemos más mensajes. Dale. Buen día, radio. Buen día, buen día. Un abrazo grande, un saludo para ustedes. Buen jueves. Mi nombre artístico sería Rocky Capellettini. Mi perro del Rocky, mi primera mascota, y bueno, los Capellettini, mi comida favorita hasta el día de hoy. Un abrazo grande, buena jornada, y la 100.9 siempre sonando de fondo. Un abrazo grande. Vamos todavía, amigo. Pablín querido, que Pablín 591, estás anotado. Me encantó el nombre porque suena como a Papo Napolitano, ¿viste? Como suena medio rockero. Rocky Capellettini. Bueno, anotados todos entonces para participar por los 2 litros de cerveza Emperador y la picada de sabores argentinos. Ayer se había comprometido a hablar con nosotros a las 10:30 de hoy Esther Pucheta. Es la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación y bueno, no ha cumplido con el compromiso de la entrevista. Trabajo que viene haciendo nuestra producción a través de Sandro Díaz. Una nota se puede caer desde ya, así que ojalá tengamos oportunidad de hablar en otra ocasión. Para nosotros, digo, y para cualquier periodista que sigue los temas de actualidad, y es un tema de interés público, porque digo, va más allá del interés personal, es una cosa de interés público. Conocer de primera mano qué plantea y qué puede responder ante inquietudes que a uno le surgen a autoridades del Consejo Provincial de Educación es sin dudas de relevancia en un año que otra vez y como tantos es un año difícil en Santa Cruz. De hecho nosotros aquí compartimos al aire hará menos de 2 semanas, sí, de una semanita atrás, 10 días atrás, que la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la profesora Iris Rasgido, dio una entrevista en Canal 9 y nosotros, como está subido en YouTube, no en Facebook Live, ahora está en YouTube Canal 9 y en su propia página nueva. Es importante conocer declaraciones de la presidenta del Consejo Provincial de Educación porque son contadísimas las notas y bueno, hace 10 días atrás nosotros pasamos algunos fragmentos de aquellas entrevistas. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad, tal se comprometió la funcionaria en cuestión. Voy a hacer un ejercicio, chicos, los invito, desde ya si quieren participar, ojalá no sea aburrido. ¿Viste cuando algo es un tanto engorroso? Entonces ojalá no sea aburrido y ojalá yo sea claro, digamos. Porque son temas que vienen muy enredados, ¿viste? Temas muy enredados. Cuando dice conflicto docente, cuántos días de paro, por esto, por aquello, y es como una cosa además agotadora, ¿cierto? Pero a ver, voy a tratar de ir a un punto y llegar a 2 o 3, no sé si conclusiones, pero sí consideraciones que en tal caso también eran las que por mi parte pensaba consultarle a la funcionaria Pucheta. Santa Cruz extiende resguardos docentes y refuerza una política de Estado para sostener el empleo educativo. Así presenta el anuncio, el gobierno de Santa Cruz, a través de su comunicación institucional, lo que tiene que ver con estos cargos docentes, que de la planta de docentes de 2025, con el cierre de aulas de 2026, se quedarían sin trabajo, pero vienen entonces extendiéndose mes a mes. ¿Cómo lo presenta el gobierno? ¿Cómo extiende resguardos docentes y refuerza política de Estado para sostener el empleo educativo? Hay 2 o 3 párrafos, es un largo comunicado de prensa que lo leí con mucho detenimiento preparando la entrevista de esta mañana y que me llaman la atención. Y lo comparto, pienso en voz alta, analicemos juntos y eso, ojalá sea útil y claro porque es uno de los puntos que va a seguir siendo conflictivo a lo largo de mayo. En la negociación gobierno ADOSAC y AMET, que es lo que viene con medidas de fuerza, ¿no? La cuestión salarial está claro, es lo urgente, punto número 1, pero todo esto también hace muy engorrosas las cosas y las negociaciones. Cuenta el gobierno, el Consejo de Educación formalizó la continuidad de los resguardos laborales
durante el mes de mayo de 2026 a través de una resolución. Es la resolución que tiene fecha 28 de abril, o sea, antes de ayer, número 1023. Esto los docentes lo saben enseguida, están como muy atentos a todas estas medidas. Es decir, se publican en las páginas circulan por WhatsApp, se lo mandan entre docentes, es decir, el público docente está muy informado. Pero digo esto que tratemos de entender un poco todos también. Dice el gobierno, la medida no surge de manera aislada, da continuidad a decisiones previas adoptadas durante este año y ratifica una línea de gestión del gobierno que definió como política de Estado, que es el sostenimiento de las fuentes laborales en el sistema educativo. Si uno sigue, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Un subtítulo del comunicado oficial dice: caída de la matrícula y respuesta estatal. Contexto: la caída de la matrícula en las escuelas de Santa Cruz tiene que ver con varios factores. Uno fundamental, la baja de la tasa de natalidad. Están naciendo menos niños y menos niñas en Argentina y en el mundo. Entonces, lo que no quiero que perdamos de vista es cómo esto es un desafío extraordinario para el mundo que viene. Sí. Esto va a llegar a la secundaria, a la universidad y va a afectar a toda la población. Adultos y gente de mediana edad y chicos también. Claro, muchos cambios en nuestra vida en distintos aspectos a través del punto de la baja natalidad. Digo, para no perder de vista el fenómeno que es un enorme desafío para los futuros gobiernos y futuros sistemas educativos. La urgencia es el hoy, y a mí me parece que acá en la urgencia se termina cayendo en la puja de tomar como prenda de negociación el te garantizo la planta mes a mes. Adelanto mi tesis, que ese es el punto crítico que veo como punto de tensión, que es, ok, te garantizo la planta, pero mes a mes. El gobierno lo usa como argumento a favor, que paso a comentar, pero a mí eso es lo que me hace ruido. No garantiza nada, tiene una dicotomía. Del mismo modo que es cierto también que que ADOSAC, que es cierto que es asambleario, que tienen congresos y demás, pero tiene una dinámica y una composición actual donde hay sectores para los cuales vos decís, bueno, en la media van más al paro que los anteriores. Entonces digo, claro, ante los puntos conflictivos, todo termina siendo más conflictivo. Voy tratando de ser claro en la mirada. Esto me llamó la atención, comunicado oficial, insisto, del gobierno. El contexto que motiva la decisión es claro: una disminución de aproximadamente 7.000 estudiantes en toda la provincia, con impacto directo en las aulas, especialmente en el nivel inicial. En condiciones normales, este escenario implicaría, fíjense lo que dice el gobierno, 7.000 alumnos menos. En condiciones normales pasaría esto, dice el gobierno, y es textual: cierre de salas sin alumnos, baja de cargos docentes, recategorización institucional, reducción de cargos directivos, baja de cargos de departamentos de orientación y secundarias y secretarios. O sea, ergo, cerrarían un montón de cosas. Sin embargo, dice el gobierno, la administración provincial optó por otro camino. En lugar de aplicar ajustes estructurales, decidió preservar los puestos de trabajo docentes, evitando el impacto directo sobre el empleo. Y acá es donde decís, bueno, si es garantizar trabajos, ¿por qué se hace mes a mes? El concepto, ese es el punto, ¿no? El concepto de resguardo implica, sigo leyendo textual, claro, aun cuando la matrícula no justifique determinados cargos, según la normativa, los docentes continúan en funciones y cobrando sus sueldos. Yo estoy resumiendo el comunicado, leyéndolo textual, lo que voy leyendo es exactamente textual, y a mí me suena el argumento de, mira, casi te estoy haciendo un favor. Te podría echar. Sí, no garantía, no hay la palabra garantía, tiene una contradicción ahí en la. Y eso es como está el mensaje y el metamensaje. Sí. Y el metamensaje es, mira, si podría aplicando la ley vigente dejarte sin trabajo, pero si no. Quiero. Y eso es muy jodido en este contexto. Subrayé, ya me fui marcando en negrita, ya lo marqué en azul grande, para no olvidarme de leerlo. Otro subtítulo dice, ir mes a mes y una negociación frustrada. Cabe recordar, dice el comunicado de gobierno, que el 12 de noviembre de 2025, el gobierno provincial propuso en paritarias garantizar los resguardos durante todo el 2026, pero la iniciativa fue rechazada por el gremio docente en la paritaria del 20 de noviembre, según el acta número 13. Por esta acta paritaria hay cruces entre el gobierno de ADOSAC a lo largo de todos estos meses. Sí. Los primeros meses del año. ADOSAC en este momento, hace meses viene diciendo, ¿cómo pueden decir que nosotros nos negaríamos a
que garantizar la planta de todo el 2026. ¿Cómo pueden decir que nosotros nos negaríamos a tales o cuales cosas? Y el gobierno dice, bueno, sí, se negaron. Y acá hay un párrafo, y con esto termino el análisis textual. Posteriormente, dice el gobierno, y a pedido de la representación sindical, se acordó avanzar en un esquema diferente, la extensión mensual de los resguardos. Y ADOSAC viene diciendo que no es un acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir? En mayo, demos por garantizado que las negociaciones de la Subcomisión Laboral Paritaria van a seguir siendo tan conflictivas como lo fueron a lo largo de todo el mes de abril. Del mismo modo en que veo esto con toda franqueza como puntos de confrontación del gobierno, con un tono muy amable y demás, pero decir, la lógica es esa, haciendo un análisis más amplio, como punto a favor de ADOSAC es asambleario, van a congresos extraordinarios y demás. Si sucede, a ver, hay apoyo popular, por ejemplo, en un cacerolazo, en una marcha de antorchas de docentes que también van negociando, van haciendo su propia cuenta a qué paro se adhieren o cuál no, porque son muchos días de paro. Sí. Entonces es, no puedo no ver a mis alumnos nunca, tampoco lo quiero. Entonces es de 3 días te hago 2 paros, de 3 días te hago 1, todo eso que van viendo los docentes. Ese es un universo muy heterogéneo. Sí sucede también, en la lógica de los conflictos extendidos, que los núcleos orgánicos son muy importantes. Y en el núcleo orgánico actual de la ADOSAC hay una fuerte es una multisectorial de distintos sectores que ganaron la conducción, y allí está lo que es tribuna docente, que en términos políticos partidarios es Partido Obrero. En mi caso, hace muchos años escucho el programa Patagonia Obrera, que se emite aquí en esta radio hace ya unos años. Antes se emitía en otras emisoras, recuerdo FM Abril años atrás, FM News después, y a mí me interesa, me gusta mucho escuchar radio y me gusta escuchar análisis. Y claro, en ese sector, que uno podría decir es la línea más dura de ADOSAC, así a simple vista, hay una lógica que es ir a fondo con un paro general para poner en jaque no solo que el gobierno dé respuesta al mundo docente, sino a todo el frente de trabajadores y el frente sindical. Y claro, esa filosofía política, es decir, mirar las cosas desde allí, ese fundamento que es la lucha a fondo y ante un gobierno que no está dando respuestas, es una línea dura si uno lo compara con otras líneas, sí, más moderadas, y enfrente un gobierno que con esta elegancia, aparente elegancia del comunicado de prensa, si lo vas rascando, al menos yo la lectura que hago, también a la luz de los hechos y declaraciones ya del último año más o menos de funcionarios, es decir, acá estamos en un callejón sin salida. Y estamos, una vez más, en un callejón sin salida, y ya ni siquiera es noticia. Y eso en un punto también es lo más terrible, ¿no? No sé si vieron, chicos, y cierro con esto que estoy diciendo tuvo en el primer tramo, traté de ser lo más analítico posible, después hay un punto de vista, si ustedes quieren un punto de vista crítico, y lo acepto, es discutible en tal caso, y son bienvenidas las opiniones, pero es tal como voy viendo las cosas. Y algo que, me acuerdo que el año pasado lo decíamos bastante, chicos, en mi caso llegó un momento, segundo semestre fue muy duro, que me salía a decir, estamos asistiendo a una, o mejor dicho, seguimos asistiendo a una tragedia educativa en Santa Cruz. Seguimos asistiendo a una tragedia educativa. Y eso es terrible. Y la tragedia sigue aconteciendo. Con cosas positivas, buenas y valorables y demás, sí, yo no trato de no ser necio. Por ejemplo, hacer escuelas nuevas es importante, como ha pasado. Que se hagan infraestructuras en calderas, que me consta que eso es muy difícil de resolver en el mediano plazo incluso, y que se invierte mucho, eso es visible y es como, bueno, si querés, sí, el famoso vaso medio lleno, para decirlo con una figura burda. Sin ser necios, mirando la película entera o tratando de ver lo que uno alcanza a ver, como para ir diciendo, estamos llegando a mitad de año, entramos al mes número 5, llegaremos al mes 6 con suerte con un aumento salarial o paros en contra de esa oferta, y habrá pasado medio año. Sí. Y esta tragedia educativa a la que asistimos en Santa Cruz sigue aconteciendo, y con esta lógica, donde creo la responsabilidad última y más importante siempre es del Estado, porque es el gobierno. No digo que sea fácil, pero es el gobierno. Sigue tensando la cuerda así con una amabilidad que no es tal. Sí. No sé, hablé un montón, discúlpenme, pero es como tratar de ser claro, ¿no? No sé si quieren apuntar alguna cosa, chicos, pero bueno, lo pensé mucho porque hoy tenemos una entrevista importante y bueno, es lo que voy viendo. Agregarte a eso quizás lo de cuando decís tragedia educativa, que continúa, lamentablemente, que no es nuevo,
pero que tiene actores que se repiten y por ahí gente que no ha cambiado sus modos o sus pensamientos o su manera de abordar o de enfrentar o asumir una discusión paritaria. Estoy haciendo alusión a las actitudes de la titular del Consejo Provincial de Educación, la profesora Iris Raguido, que me parece que con el tiempo tampoco ha sabido de discernimiento, ¿no? Tiene una postura muy frontal a la hora de estar y ser partícipe en cuánta discusión paritaria ha habido, ¿no? De hecho, no ha participado tampoco. Sí, muy poco. Muy poco. O sea, para la cantidad de cosas que hubo, muy poco en el último tiempo. Y su voz tampoco ha trascendido en los medios. Ante cada consulta no hemos tenido respuesta de la profesora sobre el tema paritario. Claro, sobre sí, que temas, siempre es la urgencia, ¿no? Sí, siempre y la después urgencia. es cierto que sería muy interesante poder hablar de otras cosas. Sí. Por ejemplo, la cuestión de la baja natalidad. Sí. Llegó para quedarse. Sí. Entonces... y esa es la otra contradicción, ¿no? De lo que vos decías, que tiene el gobierno como tantas, pero en la educación se ha manifestado más, o se ha notado más las contradicciones del gobierno, ¿no? Claro, que es ponerlo como prenda de negociación. Sí. Porque vos, la lectura que, no sé, digo, a mí no me gusta que me tomen por tonto. A nadie, lo digo con todo respeto. Pero digamos, como comunidad, con todos nuestros errores o heterogeneidades, no somos tontos. Claro. Entonces si uno va analizando algo más o menos de cerquita, van saliendo algunas cosas con claridad, aún si querés las discutimos. Pero digo, la subestimación no es una cosa buena. Claro. Y digo, el trabajo periodístico es una de las cosas que uno más o menos aprende a hacer es análisis del discurso, ¿no? Entonces che, hermano, te saqué la ficha. Con todo respeto te lo digo, pero es lo que estoy viendo. Es como el mensaje y el metamensaje. Sí. Lo que supuestamente querés decir y lo que verdaderamente estás diciendo o insinuando. Y bueno, eso no está bien, para decirlo de ese modo. Y un juego de estirar las cosas. Claro, por eso digo, ¿no? Nos habíamos comido medio año, otra vez, entre una cosa y la otra. 11 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Abrimos la ventana para ver cómo está el clima. Uy, no me digas. Uy, no te puedo creer, qué choto. Se puso choto, Qué choto que se puso. 58 kilómetros de ráfaga de viento. Y tenemos también vientos de 40 kilómetros por hora que soplan del oeste. En este momento hay una temperatura que está oscilando los 4/5 grados, va subiendo de a poquito. Hoy vamos a tener una máxima de 7 y una mínima que va a estar en 1 grado. Si todo va como corresponde, lo que debería suceder es que el cielo siga nublado durante todo el día. Tal vez en algún momento se despeje, pero vamos a tener un jueves, el último día del mes de abril, con este cuadro, con este panorama que parece que se va a extender al resto del día. Imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar. Que ya no tengan fe, se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí. Estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer, sudando mi verdad, criado para toser, con mucha variedad, ¿a dónde ir a parar? Cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor, me voy, volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del horror.
11:32 de la mañana, este jueves 30 de abril, vamos, que se viene el fin de semana largo, se viene mañana 1 de mayo, fin de semana de descanso. Ya lo dijimos al principio del programa, la administración pública va a cobrar mañana 1, está confirmado, 1 de mayo se depositan los sueldos de la administración pública en la previa de el fin de semana largo por el Día del Trabajador. Y hay mensajes, los amigos participan porque se quieren llevar la picada de sabores argentinos y los 2 litros de cerveza Emperador para tener el plancito para el Día del Trabajador. Y los que participan son aquellos que nos mandan el nombre de su primera mascota más su comida favorita de la infancia. Con esa combinación hacemos nosotros un nombre de una superestrella o de un superhéroe de la infancia. Y nos mandan, por ejemplo, Oscar 440 que dice: hola chicos, buena jornada. Yo tuve un gato que se llamaba ¿cuál? Cada vez que alguien preguntaba el nombre se enojaban porque le decíamos ¿cuál? Y te decía el gato, ¿cuál? Ese gato, ¿cuál? Y mi comida favorita, dice, son las milas con fritas. Las milas fritas, dice, con papanesas. Oh, qué quilombo, pará. ¿Cuál milas fritas con papanesas? Oscar 440, ingenioso el nombre, ¿eh? Ingenioso y pobre gato, ¿no? Vos le ponés ¿Cuál? el nombre a un niño y lo traumás, ¿no? Es como, va a tener que... Para mí, a un gato le debe pasar algo parecido, pero bueno, anda a comprobarlo. Pobre gato que no tiene cómo defenderse. Le hacían bullying. Digo, al no gato. con palabras al menos, ¿no? Pobre gato, sí con maullidos tal vez. Claro, sí, con su carácter. Exactamente. Debe haber tenido un carácter muy particular ese gato, que nos cuente el oyente. Y si le rompían así, Claro. pobrecito a Esther Lipe, pobre gato. Oscar 440, amigo, estás anotado para llevarte la picada y la cerveza. Y acá nos manda Judith, dice que nos manda la foto del perro. ¿La tenés, Rodri, la foto del perro y a mano para mostrar? Mirá la foto del perro de Judith, qué belleza, que esos perros hermosos. Esos perros de la calle, viste, que parece, que te das cuenta que no son de raza, pero que son muy lindos y parecen de raza, bueno. De raza superior. De raza superior. Dice acá, Asalu, asado. Así. Asalu, asado. Y mi luna. Claro, tiene 2. Claro, mi luna, Asali Asadu. Claro, Asali Asadu se llama cacofonía, ¿no? Suena esa repetición Sí. ahí. Parece No comida queda lindo el árabe. sonido, claro. Comida árabe parece. Sí, ¿no? yo le buscaría otro nombre a la mascota con todo respeto, ¿no? Pero digo como para que la mascota no la pase mal. Judith, estás anotada. Buen día, arriba el día. Dicen, el nombre de mi primera mascota era un gato, dice, se llamaba Amoroso. Y mi plato favorito, los ñoquis. Entonces quedaría Amor Ñoqui. Ah, claro, Muy está bien. Junté los 2 nombres. Karina 133, bien ahí, me gusta el ingenio, valoro mucho el ingenio. Buenos días. Sobre la consigna dice, el nombre de mi primera mascota fue León Cordero. Entonces sería, no, perdón. Dice, mi primera mascota se llamaba León y mi comida preferida era cordero al palo. Entonces sería León Cordero al palo. Buena esa, comíamos como leones. Abrazo grande, dice, soy Javier 065, Javi querido, estás anotado. Buenos días, mira, una primeriza acá, una debutante que se suma a la comunidad de Arriba del Día. Le decimos buen día y bienvenida a Natalia y le contamos que todos los días estamos en la 100.9 de 9:30 a 12:30 del mediodía. Y nos dice Nati que participa por la picada y por la cerveza, que su primera mascota fue un gatito, se llamaba Ronron. Y la comida favorita eran y son los, ayúdenme chicos, vareniques. Desconozco. Nica, ¿los has probado o no? Debe ser, ¿cómo se llama la chica? Natalia, debe ser de Natalia. origen polaco, porque vareniki es un plato polaco, que son muy parecidos a los... es como, perdón lo que voy a decir, pero es como si fuera una empanada hervida o como una especie forma de empanada. sí. Ucraniano es el origen. Ucraniano o polaco, es lo mismo. Y rusa. Sí. Cocina Pero más ucraniana. está identificado el vareniki con la cocina polaca, Ok, bueno, acá dice que puedo encontrar relleno de papa, de repollo, Sí, estoy viendo sí. la foto, parece una empanada, Sí, mirá vos. viste que parece una empanada. Qué rico. Bueno, Ronron Vareniques, está bueno el nombre, Ronron Vareniques. Suena como un tipo importante. Sí, viene del extranjero, ¿no? Nati, estás anotadísima y bienvenida a la comunidad de Arriba del Día. Gracias por vestirte de verde. Ustedes quédense ahí porque en un ratito venimos con más. Tenemos el sorteo flash, no se olviden. Esto que tengo en la mano, señores. Está al revés. Ah, bueno, ahí está, ahora sí. Digo para los que están en YouTube, ¿no? Es una pizza a elección y 3 vasos de gaseosa que van aparte. Este sorteo que estamos haciendo es aparte. Este sorteo, el que hacemos ahora, es aparte por la picada y la cerveza. Y este es el, ¿cómo dijiste?
Flash. Eso significa eso, sorteo flash, que hacemos en un minuto. Vos tenés que dejar la radio al palo con el volumen altísimo porque tenés que tener el teléfono a mano, agendar el 1551 6051, tener la radio al palo, porque cuando te diga a la 1, a la 2 y a la 3, y te diga una palabra clave, la mandás por teléfono y si sos el primero que la manda, te llevas esta pizza lección con los 3 vasos de gaseosa de Il Forno Pizzería de Moma. 11 de la mañana, 37 minutos, hasta las 12:30, arriba el día. Shut up, just shut up, shut up, 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 shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control, and we try to make it work, but it still ends up the worst, and I'm crazy. We're trying to be your just fine, you know, we wine and dine. Did them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quick to say, shut up, just shut up, shut up, shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control, and we try to make it work, but it still ends up the worst, and I'm crazy. We're trying to be your lady. I think I'm going crazy. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools in lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody else got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound. Son las 11:39 minutos. Esto es Arriba el Día, edición jueves 30 de abril de 2026. Temporada 11 de nuestro programa. Ya en los títulos, hoy temprano en la mañana, comentamos un hecho que es novedoso. Bueno, primero que hay un nuevo secretario de Producción, Comercio e Industria del municipio, que es Gerardo Mirbois. Ayer el intendente hizo el acto en el Teatro Municipal, lo cubrimos en vivo con nuestro móvil, con Julián Quirós, desde las redes de El Diario Nuevo Día. Habló el intendente, pero luego habló el flamante funcionario. Está aquí en los estudios y antes de darle los buenos días, un breve antecedente. Recordemos, ¿no? Para los oyentes que no escucharon la primera parte del programa, es un área del municipio que ha ido tomando fuerza en la gestión de Moira Lanesán Sancho, que es actual diputada desde octubre del año pasado, y Gerardo Mirbois. Lo singular también que tiene es que viene de la localidad del Chaltén. Bueno, vale presentarse. A usted lo conozco, usted no se debe acordar, pero yo ahora se lo recuerdo. Recién escuché que estaba chusmeando algo con Juli Quirós. Bueno, mi nombre es Leandro Dolan, mi compañero es Héctor Mancilla. En 2016, cuando el intendente de entonces, una especie de fuerte amenaza de muerte, una cosa muy resonante, sí. Usted era concejal de Chaltén recién asumido. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, qué recuerdo. Claro, si así nos presentamos. Claro, me tocó visitar Chaltén con la ex diputada Gabriela Mesterán, claro. Porque en mi caso hacía la prensa, sí. Y claro, era una cosa casi conmocionante. Y usted era recién asumido concejal, sí. Porque no solo recién asumido concejal, sino primer consejo liberante de la historia del Chaltén. Acaba de convertirse en municipio. Sí. Bueno, de ahí lo recuerdo. Bien, bueno, el recuerdo... también de situaciones de una municipalidad en formación, más allá del hecho puntual, que claro, fue algo muy resonante. Fue resonante, fue algo grave, pero bueno, también con la inexperiencia también de Raúl, de lo que estaba sucediendo, muy acostumbrados a la Comisión de Fomento, no estoy minimizando el hecho, por supuesto, pero sí con una dinámica nueva de entender cuál era la importancia de la municipalidad, del Consejo Liberante, de su rol como intendente.
insisto, no para minimizar, pero Claro. bueno, toda una situación compleja que incluso se dio con un concejal de su mismo bloque, así que, pero bueno. Raúl es Raúl Andrade, que un par de años después fallecería. Exactamente. Murió en funciones. Sí. A usted le tocó ser intendente interino por Provisorio, eso, ¿no? ¿no? Cuando se llama intendente provisorio. Sí. No existe La figura. del intendente. Claro, queda a cargo del intendente. Interino, porque bueno, fue también un debate en ese momento, pero la ley 55 es bastante clara que ante imposibilidad o fallecimiento, renuncia, después de los 2 años asume el presidente del Consejo Liberante. Más allá que no exista la figura, yo siempre digo que completé el mandato del primer intendente electo de la localidad de Chaltén, que fue ¿Y cuánto Raúl tiempo Andrade. fue eso al final? Y eso fueron 14 meses. Claro, bastante tiempo. 14 meses, sí, claro, sí, bastante sí, tiempo. sí. Claro, bueno, aquello tenía mucho de fundacional, ¿cierto? Yo recuerdo en aquella visita ir al Consejo Deliberante, por ejemplo. Y claro, ¿viste cuando decís todos aprendiendo las cosas? Todos, ¿eh? Sí. Cómo se hacen las actas, cómo se hacen los proyectos de resolución, de ordenanza. Es decir, bueno, esa cosa fundacional. Sí. Simplemente como para tener una referencia. Usted después estuvo a cargo de vialidad, que sería como una regional de vialidad provincial en la zona de Chaltén, en el gobierno de Alicia Kirchner. Sí, en realidad es una delegación. Claro, la delegación. Vialidad provincial tiene distritos, claro, tienen cabeceras, y después las localidades que no tienen los distritos tienen lo que se llaman delegaciones. Claro. El Chaltén tiene una delegación, tiene un trabajo importante porque es una zona donde se tiene el mantenimiento del camino al lago del desierto, pero después también en época invernal todo el trabajo en la Ruta 41 y generalmente con los convenios en Nación de la Ruta 40 para asegurar la conectividad no solamente hacia Calafate, sino hacia Tres Lagos, y que eso esté en condiciones. Y que en invierno es un trabajo durísimo. Y en invierno es un trabajo intenso, pero bueno, fue un desafío también en 2020. Llegué a Vialidad Provincial. Segundo mandato de Alicia Kirchner, plena pandemia. Exacto. También un lindo desafío, porque más allá de que soy bastante inquieto y me desempeño en varias cuestiones, bueno, fue un lindo desafío conocer, entender la realidad del organismo, pero también de los trabajadores, de la gente que cotidianamente le pone intensamente el cuerpo a mantener las rutas seguras, despejadas, y nada, laburamos muy bien. Bien, hecho esta introducción, porque mucha gente lo está conociendo hoy aquí en Río Gallegos, ¿cómo se explica que usted, viniendo de Chaltén, porque el intendente se lo propuso, termina siendo funcionario en Río Gallegos, de un área que tenía un perfil alto? Sí, por supuesto. Usted ayer dijo que tuvo muchas reuniones con Moira Lanesán en los últimos días, muy interesantes, algo así. Es decir, como poniéndose al tanto de una serie de cosas. Sí. ¿Cómo se explica cómo fue la propuesta del intendente, lo que públicamente se puede decir? Me imagino un trabajo político de acá al año que viene, pero eso me lo imagino y se lo pregunto después. En tal caso se lo preguntamos, porque algo también hubo en el discurso de eso. Pero el punto es, ¿usted viene en Chaltén cuándo? Yo soy de Buenos Aires, llegué en el año 99 a Chaltén. Desde ahí no me fui nunca más. ¿Y de Chaltén a Gallegos? Y de Chaltén a Gallegos hace 3 días. Claro, por eso. Sí, pero bueno, a ver, en Chaltén me tocó atravesar todo el proceso de consolidación y crecimiento de un pueblo que tiene, por supuesto, una realidad diferente a la de Río Gallegos, pero que no deja de ser un muestreo de lo que es la Argentina, ¿no? A menor escala, pero tiene las mismas problemáticas y las mismas realidades que pueblos obviamente de otras características. Yo llegué con un emprendimiento, así que interpreto y entiendo lo que significa. ¿Turismo no? Sí, claro, turismo. Claro, Chaltén es casi netamente todo turismo. turístico, así que conozco lo que es el esfuerzo y el trabajo de arrancar de cero. En ese momento, con mucho apoyo de lo que era la gobernación de Néstor Kirchner, nosotros en ese momento pudimos acceder a un microcrédito para emprendedores con tasa subsidiada, con periodo de gracia, y eso nos permitió... ¿Qué era gastronomía, hotelería, todo junto? Mira, nosotros habíamos ido con el proyecto original, con la mamá de mis hijos, era hacer un restaurante y un centro cultural. Después, por distintas cuestiones y por... El contexto de ese momento, estoy hablando marzo 99, enganchamos todo 2000 y 2001. La crisis. Exacto. Entonces, bueno, eso se fue transformando y terminamos arrancando con un pequeño alojamiento
que lo pudimos terminar gracias a este microcrédito que nos dio en ese momento lo que era la Secretaría de Producción, ni siquiera era el Ministerio. Y eso, bueno, con todo, construyéndolo nosotros, terminándolo nosotros, trabajándolo nosotros, y eso, bueno, nos fuimos afirmando. Y por supuesto, a partir de ahí también después vino la inauguración del aeropuerto en Calafate, la pavimentación de la ruta 40 y la ruta 41, servicios en Chaltén. También yo empecé a trabajar en organizaciones ahí de la comunidad, primero en la Junta Vecinal, pero después también fui secretario de la Cámara de Comercio. Y bueno, después cuestiones de la vida y también inquietudes mías me llevaron a volver a estudiar. Y bueno, a terminar una carrera que es la de licenciado en Gestión de Políticas Públicas. En 2015 también, bueno, fundamos... Concejal, ¿era Encuentro Vecinal u otro partido? Exactamente, Encuentro Vecinal fundamos... Un partido muy dinámico y muy fuerte en el Chaltén, al menos en ese momento. Me imagino que debe tener sus altibajos como todo proceso, pero 10 años atrás, cuando hablamos hace un ratito, era un partido muy pujante. De hecho, habían ganado la elección, pero lo habían perdido por ley de lemas. En el 2015 quedamos a 30 votos de llegar a la intendencia, fuimos la fórmula más votada, pero bueno, la ley de lemas, bueno, ya sabemos todo lo que implica, quedamos en segundo lugar. Bien, entonces, allanando esa distancia, digo, es importante conocer el recorrido por esto de que usted es una figura nueva. ¿Cómo es que al intendente se le ocurre proponerle a usted ser funcionario en Río Gallegos? ¿Cuáles son los ejes que le planteó? Bueno, con Pablo, cada vez que yo venía por cuestiones laborales, yo estaba trabajando con Elizabeth Romanelli como asesor de bloque de ella. Concejal. Siempre nos juntábamos a charlar, a hablar de lo que estaba sucediendo a nivel nacional, a nivel provincial, todos los impactos que están provocando las políticas de ajuste que se están desarrollando. Eso es muy importante, tener una percepción de lo que implica todo lo que se está haciendo, todo el recorte de recursos que tienen hoy los municipios, los programas que se han desfinanciado, y también entendiendo lo que implica que después la gente, al primero que va a ver es al intendente, a los concejales, a reclamarle por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y hay que dar explicaciones. Bueno, en esas charlas y en el análisis del contexto nacional y provincial, bueno, fuimos profundizando, fuimos charlando, y bueno, después también yo a Moira la conozco de hace muchísimos años. Cuando estuve en el municipio, hicimos el primer evento que hicimos en Chaltén antes de arrancar la temporada, porque algo que nos habíamos propuesto en ese momento era extender las puntas de las temporadas. Chaltén normalmente arrancaba con la fiesta de aniversario, que era el 12 de octubre, entonces nos pusimos como objetivo extender la temporada, entonces hicimos un evento gastronómico cervecero en septiembre. ¿Y Moira Lanesán en rol de qué en ese Ella momento? estaba en ese momento, era referente de CAME, y bueno, pudimos... no como funcionaria. No como funcionaria, pudo acercar y una ese propuesta. vínculo con Grasso, si usted más o menos, apelando a su memoria, ¿hace cuántos años es el vínculo con Grasso así más? Con Grasso, Pablo es el primer funcionario, cuando yo asumo en la municipalidad, es el primer funcionario en ese momento del gobierno de Alicia, que me llama y se pone a disposición para que trabajemos en conjunto. Él estaba en el IDU. Claro, acababa de asumir en el IDU. Exacto. Grasso perdió la elección del 2015 por ley de lemas, es decir, la ganó, pero la perdió por la suma del armado radical que ganó Jubetich, y de algún modo la provincia o el kirchnerismo, para decirlo de algún modo, lo reconoce, invitándolo a ser parte del gabinete en el IDU, donde Grasso ahí, digo, a título personal, lo digo así descriptivo, empezó a hacer un armado de vinculación política institucional de cara a su propia expectativa también, no solo de gestión. Bueno, entonces empezó ahí, hace 10 años atrás. Hace 10 años, sí, en realidad fue 2018 esto. Claro, un poco más adelante. La primera persona que me llama, tuvimos una conversación en ese momento, y después, bueno, yo en 2023 decido intentar de vuelta, me presento a las elecciones del 2023, y bueno, acompaño la candidatura de Pablo a la gobernación, y bueno, no se dio en ese momento lo de Pablo, tampoco se dio lo mío, pero seguí participando y me quedé en el espacio. Me parece que hoy es un referente político que tiene una mirada muy interesante de lo que necesita Santa Cruz, y además
por lo menos conmigo, de una generosidad enorme con las charlas que hemos tenido, pero además la confianza que Pablo depositó en mí para asumir este rol es la verdad que muy gratificante. Lo que se puede contar, cierto, porque digo, hay charlas que son privadas y no corresponde decirlo públicamente, pero digo, hay cosas conceptuales, que es, te convoco por lo siguiente. ¿Cuál es ese eje? A ver, porque es esto de, usted dijo hace 3 días a Río Gallegos, y es un área ejecutiva de un gobierno que tiene en un momento muy crítico, además. Hay ley de emergencia comercial en la provincia, la Cámara de Comercio y la Federación Económica se juntó hasta hace 10 días, creo que fue la última vez, el intendente estuvo allá en la Cámara de Comercio porque están pidiendo, por favor, una serie de beneficios porque no pueden pagar impuestos. Es decir, es un momento muy difícil. Entonces, ¿cuál es el eje que le planteó el intendente? Mira, soy una persona inquieta y estoy todo el tiempo pensando, analizando y haciendo propuestas. Bueno, a raíz de esa inquietud que tengo y de las charlas con Moira y con Pablo, bueno, me dice, me gustaría que te vengas a vivir a Río Gallegos. Yo también estoy en un momento personal que me permite tomar esa decisión y encarar. Para mí es un desafío importante por todo lo que estás planteando, más allá de entender la crítica situación que atraviesa el sector, pero bueno, también hay que tener la cabeza abierta, tener la posibilidad y la sensibilidad de convocar a todos los sectores y a partir del diagnóstico que podamos hacer entre todos los actores, diseñar las estrategias, las políticas y las herramientas que permitan atravesar este momento. Digo algo que puede sonar antipático, pero a ver, nosotros acá entrevistamos a la Cámara de Comercio, a la Federación Económica. Esos sectores que vienen reuniéndose todo el tiempo deben decir, por favor, que haga el diagnóstico rápido. Sí, por porque supuesto. Esto es como sumarse a la gestión en medio de un momento difícil. Las transiciones tienen su tiempo. Usted eso sabe porque viene de otro municipio, Consejo Liberante. Y ayer cuando lo escuchaba en la rueda de prensa que nuestro compañero Juli Quiroz le hacía allí en el Teatro Municipal, claro, hay que ponerse al día, pero totalmente. ¿Qué tenés? ¿Un fin de semana? Sí, bueno, también coincide que los referentes de las organizaciones como la Federación Económica, la Cámara de Comercio no estaban ayer en la localidad, sino me hubiese reunido hoy mismo. Pero por supuesto ya nos pusimos en contacto, vamos a juntarnos la semana que viene. Y después algo que también me pidió específicamente Pablo es que también ir a ver a los comerciantes, a los industriales, a los productores directamente, también conversar con ellos, porque es muy importante también ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos están viendo de todo lo que está sucediendo y a partir de ahí ver cómo podemos avanzar. Claro. Así que ese es un trabajo también que a partir de la semana que viene vamos a encarar. Gerardo, y el tema, lógicamente lo habrán charlado con el intendente, también con la diputada Moira Lanizán, el tema de los microemprendedores y los emprendedores en Río Gallegos, que se ha hecho tan fuerte y que lamentablemente ahora por la situación económica también es viene siendo una situación que hay que preservar y cuidar y apuntalar, ¿no? Tal cual lo acabas de decir, creo que también lo manifesté ayer, es un trabajo muy intenso y muy lindo que hizo y que desarrolló íntegramente Moira durante su secretaría. Por supuesto que eso va a continuar y vamos a profundizar y a seguir trabajando, porque acá hay que trabajar con todos los sectores. Esto, lo más importante que tenemos que hacer es dinamizar la economía. Creo que también ayer lo manifesté. Hay necesariamente, más allá de las declaraciones de emergencia que han hecho en las diferentes localidades, el esfuerzo enorme que está haciendo el municipio con el programa de alivio fiscal, acá lo que necesitamos claramente es que los salarios de los trabajadores, de las trabajadoras, de las familias le puedan ganar a los índices de inflación que hoy tenemos. Ese es el principal punto que hoy necesitamos que suceda, porque es la manera que se va a dinamizar la economía en las comunidades. Eso es fundamental. Gerardo, me imagino tu agenda y tu horario de trabajo intenso por estos días, porque por un lado recibir a nuevos bienvenidos sean, ¿no? Nuevos comerciantes que abren en este contexto de crisis, abren emprendimientos, y por otro lado también estar en estas recorridas y viendo el panorama de una ciudad y también de el sector microproductivo. No es nada fácil, ¿no?
No, no es nada fácil, pero lo que le decía, es muy importante tener ese contacto de primera mano, hay que tener la sensibilidad de interpretar qué es lo que está sucediendo, y esto, la función pública, a mí me encanta, soy un apasionado de la política, pero de la función pública, y esto es 24/7. Esto es 24/7, así me lo tomo, y así es como lo vamos a encarar, la Secretaría. Ayer el discurso del intendente, antes que hablara usted, pero luego sus propias palabras tuvieron cierta mirada provincial, o sea, una proyección. Gracio ya lo dice por todos lados. Acá, la última vez que nos visitó habrá sido hace un mes y medio, y con toda claridad es: no quiero ser más intendente de Río Gallegos, voy a ser gobernador. Lo dice así, muy taxativamente. Algo de eso tiene que haber, digo, porque se insinuó en el discurso. ¿Cuál es su mirada, o si hay ya algún eje definido que digan, bueno, sí, esto lo podemos contar, lo podemos decir? Hay una proyección provincial. Se lo digo en términos de pregunta, ¿lo hay con su rol también? Sí, a mí me parece que los que le venía contando antes, ¿no? Las problemáticas hoy son comunes a todos los municipios, a todas las comunidades. Me parece que lo que también se está, yo siempre digo, a veces a nosotros en Chaltén también nos cuesta, y también cuesta ver qué es lo que sucede en la ciudad capital cuando uno no puede sacar la mirada tan intensa que uno tiene cuando está en la cotidiana, en la diaria, y la realidad es que desde afuera se ve un municipio que ha cambiado notablemente la realidad, que queda mucho por hacer, pero eso también hay que trasladarlo y hay que conversar con todos los sectores en la provincia, con los intendentes, con los municipios, con los concejales, pero también con las organizaciones que hacen a que las comunidades puedan crecer y que todo eso sea en función de mejorar la calidad de vida de los santacruceños y santacruceñas de esta hermosa provincia. Última pregunta por mi parte, o últimas dos, para ir cerrando. Sabemos que usted nos decía recién en la tanda, antes de acomodarnos acá, bueno, que tiene días con muchos requerimientos, incluso muchos pedidos de entrevistas y demás, así que tampoco demorarlo tanto tiempo. Se sabe, es absolutamente público, que el vínculo del municipio con la provincia es malo. Sí. Lo describiría, también hemos hablado con el intendente y con todos los funcionarios, como un vínculo quebrado. También lo hablamos con funcionarios de provincia cuando nos toca entrevistarlos. Y ayer usted dijo que así como está el ajuste de nación, está el ajuste de la provincia. Y el intendente lo viene planteando. Su mirada de eso, si puede describirla, es cuál es la crítica al gobierno de la provincia que usted ve y que usted le hace, y qué expectativa de vínculo institucional tiene, si acaso la tiene, de lo que viene en el trabajo de la provincia y alguna cosa que haya del municipio, y alguna cosa que haya articular con la provincia. Mira, la mirada es lo mismo que le venía contando. Acá lo principal que hay que tener en cuenta es la realidad de las familias santacruceñas que hoy están atravesando por un momento muy complejo, y hay que instrumentar todo lo que sea necesario para revertir esa realidad de las familias, y también en este caso concreto de la secretaría que me toca conducir, que es del sector comercial, productivo. Y en ese sentido nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder articular, porque es necesariamente con la provincia. Con la provincia. ¿Le nosotros tocó estamos algo en estos días? ¿Le tocó algo así se informal? No, todavía no he tenido contacto. Vamos a hacer lo que sea necesario. Vamos a buscar esos encuentros, y nosotros a disposición, pero necesariamente hay que trabajar articuladamente. Esperemos que se dé, si no, vamos a seguir trabajando y dando todo el esfuerzo que hay que dar para transformar la realidad de Río Gallegos y con el resto de las comunidades también. Pero necesariamente esto tiene que ser con un trabajo articulado. La concepción es esa. A veces no depende tanto de los municipios, y necesitamos también que la provincia tenga esa mirada federal de la provincia. Se lo digo sin ironía, suerte, porque la cosa viene, acá en Gallegos lo ve muy difícil. Bueno, pero y después otra cosa, sí, cada quien en la parte que le toca, y bueno, usted acaba de asumir desde ya, pero es como el dicho, cuando uno no quiere, dos no pueden. Ajá. O sea, esto de que en este baile, digamos, que viene tan jodido, hay como que tener cierta predisposición extra para que alguna cosa se dé, como cierto esfuerzo. No se le dé como sugerencia porque no soy quien, pero es lo que uno ve como en distintas áreas, es que si no le pones onda, para decirlo en criollo, difícil. Está difícil ese vínculo. Bueno, me parece que hay cosas que están por arriba de todo eso, vamos a trabajar fuertemente, y si no, desde el lugar que nos toca, que es la Secretaría de la Municipalidad de Río Gallegos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar esta situación, que es muy compleja.
Gerardo, lógicamente lo dijiste anteriormente, pero te vuelvo a preguntar, volver a potenciar las distintas actividades de emprendedores, ¿no? También pasa por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Eso hay una agenda que ya está establecida y eso va a continuar y lo vamos a sostener y a profundizar en la medida que podamos, pero sí hay una agenda que ya está. También pasa en Chaltén eso, consulta, haciendo hincapié en lo que dice Héctor. Acá en Gallegos la proliferación de ferias es impresionante. Está pasando en todo el país. La gente que está buscando un mango más se va a la informalidad. Moira Lanezán habló mucho de esto en últimas entrevistas, incluso el año pasado, cuando ella como candidata iba, candidata siendo todavía funcionaria, pero siendo candidata iba, por ejemplo, a Caleta u otros lugares, y esto de la proliferación de las ferias. Y ella contaba, digo porque es justo a quien usted reemplaza, por eso es buena la referencia, que nosotros lo hemos charlado aquí al aire con ella, que para mucha gente es hasta el tercer ingreso o incluso el cuarto. Y uno ve en Gallegos una cosa muy impresionante de proliferación de ferias. La pregunta concreta es, ¿en Chaltén hay algo de eso o está, no sé, diferente por sus cualidades? Bueno, como decía antes, cada comunidad tiene su dinámica. Chaltén tiene su principal industria relacionada con el turismo y tiene una dinámica muy atada a eso, que además se caracteriza el turismo por ser una industria que distribuye muy bien el ingreso, no está muy concentrado, salvo en destinos donde son más enfocados al all inclusive, a cuestiones de esas características, pero en comunidades como el Chaltén está muy distribuido en la parte gastronómica, en la parte de hotelería, en la parte de transporte, en la parte de artesanías, en la parte de souvenirs. Entonces es algo que ya por la misma dinámica de la actividad permite que los emprendedores se puedan insertar rápidamente en esa dinámica. Bueno, como les contaba antes, eso no solamente se produce por la decisión personal de decir, bueno, me voy a enfocar en esto, sino que en el medio tuvo que haber, surgieron un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura para que hoy el Chaltén tenga la cantidad de visitantes que tiene, para que se haya instalado a nivel internacional como el destino que se ha instalado. Eso tiene que ver con el aeropuerto, con la ruta, con los servicios de cloaca, con los servicios del agua, de luz, que a veces no alcanzan a cubrir la demanda, porque esa es una realidad, los servicios están saturados, pero para que hoy lleguemos a la situación que hoy que estamos, tuvimos un Estado promotor que invirtió en cuestiones de servicio y que hoy hicieron de Chaltén una localidad donde la dinámica de su economía está relacionada con el turismo y que le dio la oportunidad a las personas que quieren hacer un microemprendimiento, eso pueda llevarse adelante y que esa economía sea beneficiosa. Bueno, gracias por venir. Una pregunta más porque la tengo picando en la lengua. Habías dicho 2, ya van 3. Ya van 3. Vamos a ver qué es lo que me quiere preguntar. No, de hecho, iba a decir, ¿no? Una última pregunta antipática. Permítamelo como una licencia siendo la primera entrevista. En realidad como muchas inquietudes, ¿no? Sí. A mí me sorprendió mucho la noticia. Porque a usted lo conozco de esa referencia que hice antes. Bien. No, es muy osado. Que un intendente se anime a traer un alto funcionario que acaba de llegar de otra localidad, uno diría, a ver, a priori estás para el cachetazo. Es como decir, todos mirando, a ver qué hace este. Ajá. Como para decirlo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se siente usted en estos días? Y después, que por ahí es una cuestión de percepción, ¿no? ¿Habrá cierta resistencia? ¿Cómo vencer la resistencia? ¿O ya la está notando esto de, claro, Moira Lanezán, muy conocida en la ciudad, con todo un desarrollo de gestión? Y bueno, esta cosa que es, osada es la palabra que me sale, digamos, pero a ver, ¿qué percibe? Trabajar. Trabajar y llevar adelante lo que les venía contando, lo que me pidió Pablo, y traer las propuestas que sean adecuadas a este contexto que es muy complejo. Pero trabajo. Un desafío entonces. Por supuesto. Eso, ¿no? Como aceptar el desafío. Por supuesto, pero trabajar, interpretar lo que hoy está sucediendo y traer las alternativas que puedan acompañar este momento complejo que atraviesa el sector. A quienes ustedes escuchan en FM y ven en YouTube, estamos aquí transmitiendo en vivo también, es al flamante secretario de Producción, Comercio e Industria del municipio. Su nombre es Gerardo Mirbois. Gerardo, gracias por esta visita a la radio en días de agendas tan complicadas. Gracias a ustedes y siempre que lo permita el tiempo a disposición con ustedes. La mayor de las suertes, Gerardo, en este camino para... Muchísimas gracias. En la función pública nuevamente. Muchísimas gracias. Son las 12:06, arriba el día hasta las 12:30.
sé que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, me estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Los Ángeles Azules, Ricky Martin y Kimi. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrada a mi almohada. Si pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Ya no pensar que fui yo, ahora decirte que no. Sin embargo aquí yo sigo insistiéndote que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. De Iztapalapa para el mundo. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Q 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción.
Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota IA. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ve y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Tomeso Meats S.A. Distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Nuestra princesita. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos las caras de la luna, son dos. Prefiero que sigamos, amor, presos de este sol. Dejar amar. 12 del mediodía, 18 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual es de 5 grados, la máxima para hoy de 7 y la mínima de 1, con un cielo que esta mañana amaneció con una nubosidad variable, por momentos despejado, por momentos en otra nevadita, por una caída de agua-nieve en este principio del mes de mayo. Dicho esto, cuando el reloj marca la hora 12 y 19 minutos... Pero bueno, viste que a veces la memoria puede fallar, que el último mes, es decir, empiezan a ir los medios para allá, empiezan las publicidades A viajar todo y ahí se va generando el clima. Claro, la lista final, y ahí empieza como una especie de vértigo y una cosa que va creciendo. Para eso faltarán, no sé, 15 días, ponerle. Yo creo que Pero sí, ¿no? ese último mes, más o menos, ese es el registro, así como el recorte temporal que tengo. Hay cuestiones que están vinculadas también al Mundial de alguna u otra manera, como la situación internacional sociopolítica, ¿no? Hablamos de este caso, Irán. Claro. Mucho se mencionó en los últimos 15, 20 días, no, hace más, cosa de un mes, dos, cuando comenzó el conflicto en Medio Oriente con Irán y los bombardeos con Israel y Estados Unidos, la posibilidad que la selección persa no esté en el Mundial. De hecho, si fuera por Trump, no le agrada la participación o que esté la selección iraní en sueldo yanqui. Porque No, y lo que muchos se preguntan, Sí. ¿Irán? va a ir. Sí. Está. ¿O no? Se han Eso tirado era un distintas chiste, era un teorías, chiste. sí, se han tirado distintas teorías No le causó conspirativas gracia, está bien. y respecto a la participación de la selección asiática. La última fue, pero que totalmente infundada, que Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, estaba pensando y viendo con buenos ojos de que la selección iraní sea reemplazada por Italia, una cosa descabellada, que el propio Infantino tuvo que salir a desmentir esto. También se habló en su momento de que cambiarle de sede, porque no me acuerdo la sede que le toca a la selección asiática en Estados Unidos, de llevarla a México, se volvió a descartar. Irán va a estar en el Mundial, chicos, y no va a haber ningún cambio de último momento, porque sería para la FIFA un escándalo. Lo único que puede llegar a pasar, estaba dado la circunstancia o la problemática de la presidencia de la selección iraní con su técnico y agregados, la gente de la logística de la selección persa, las visas, ¿no? El tan mencionado tema y remanente tema de las visas en Estados Unidos, que para Irán es un trastorno, como para muchas selecciones o mucha gente que busca ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De todas maneras, yo tengo una más agradable, quizás entrando en un clima
mundialista no tanto como otra época. Si nos remitimos al 2022, quizás pasa por una cuestión de ánimos, una cuestión de calendario. El mundial se jugaba en Asia y el mundial se jugaba por primera vez en una temporada atípica a lo que eran los mundiales históricamente. Sí, salíamos a festejar con calorcito. Sí, todos los mundiales todos los mundiales se han jugado en la ventana que es junio-julio. Incluso acá el Mundial 78, acá en Argentina, pleno invierno argentino. 17 de junio, creo que terminaba la cita mundialista. Sí, históricamente en invierno. Históricamente es invierno para nosotros, en el verano europeo, claro, o el verano asiático. Sí. Bueno, hay una persona que tiene no estupé, sino el honor de que va a ir a su mundial número 18. Estamos hablando de un señor en el periodismo deportivo como es Enrique Macaya Márquez, que se prepara para cubrir su mundial número 18 desde lo periodístico. Desde Suecia 58, Enrique Macaya Márquez va de forma consecutiva a cada cita mundialista que es organizada por la FIFA. Este no va a ser la excepción. Ya está preparado Enrique Macaya Márquez, que comenzó su periplo en Suecia 58 y que ha tenido quizás, ha visto este hombre, las consagraciones de Argentina 78, México 86 y la reciente de Qatar 2022. De esta manera, Enrique Macaya Márquez amplía un récord que va a ser prácticamente imposible de igualar en cuanto a transmisiones deportivas o comentarios deportivos en una competencia. 18 Copas del Mundo, chicos. Sí, muy impresionante. Sí, hasta el año 94 este récord lo sostenía no me va a salir el nombre, pero un periodista uruguayo que ya falleció. Mirá. Que había sido futbolista en la década del 30 y que tuvo que dejar el balompié por una lesión de meñiscos. Recalcar, en la década del 30 no se operaban los meñiscos, ¿no? Claro. Y ese tipo de cirugía no se hacía. Y este periodista cubrió desde el Mundial del 30 hasta el Mundial de Estados Unidos 94. Claro, 60 años. Sí. Mirá, impresionante. Y este caso 18 claro, mundiales. Ya lleva los 70 años Enrique Macaya Márquez cubriendo citas mundialistas. No le veas un montón, no sigo mucho periodismo deportivo. Sale por una plataforma. Se lo ve, lo último que vi, se lo ve viejito, digamos, ya grande, pero bueno, un hombre lúcido y siempre con la palabra justa, ¿no? Sí. Qué hombre inteligente. Sí. Así que bueno, en este clima mundialista que de a poco va tomando. También esto igual en contra, quizás lo mencionaba ayer Rodrigo, ha jugado un poco la cantidad de selecciones, ¿no? Sí, tal vez sea eso. Selecciones, ¿no? Tal vez sea eso, pero bueno, una de las formas también de palpitar el mundial siempre es cuando aparece el álbum de figuritas, que es lo que hablábamos en el día de ayer. Sí, y hoy dijiste igual. Agotados. Sí, hoy decíamos Gallegos, ¿no? exactamente, a eso justamente me quería referir cuando abríamos el tema de la columna del Mundial con esta información. Es que claramente el tema de los álbumes de figuritas es algo que hace que uno vaya entrando en clima porque empieza a pensar en la idea de poder completarlo, averiguar cuánto cuestan los sobres y demás. Bueno, vos lo dijiste recién, hace un ratito, lo comentamos a la mañana, llegaron los álbumes de figuritas a Río Gallegos, a la provincia de Santa Cruz, y en menos de 24 horas, es decir, llegaron anteayer y ayer ya por la tarde, una buena cantidad de locales de la capital provincial tenía carteles avisando que ya estaban agotados los álbumes y en tanto las figuritas por ahí quedaban poquitos sobres. El precio promedio va por encima de las 15 lucas, los álbumes cuestan las figuritas cuestan 2.500 pesos, es un álbum que va a ser caro por lo que comentaba recién Nica, son 48 selecciones, es un álbum de 980 figuritas, más de 100 páginas, es decir, un álbum costoso, que calculábamos de unos más o menos 400.000 pesos costaría llenarlos en caso de que, por ejemplo, compre figuritas y no te salga ninguna repetida. Claro, con Brian ya tenemos las figuritas y los álbumes para el Mundial del 2030, ¿no es cierto? Corta la olla. Ah, bien, se adelantaron. Sí. ¿Pero qué es? ¿Una empresa nueva? ¿Qué es? Sí, estamos empezando incursionando en eso. Suerte. Chantini se llama, está Panini y está Chantini. Bien. Lindo nombre. Sí. Bien ahí, bueno, ya con Chantini. Se llama coherencia, ¿no? Porque el partido
Unidad y Conveniencia, el partido político, ¿no? Sí, la sí, empresa no, pero- Chantini. sí, sí. Digo, son afines. Veo cierta. No, es un negocio. Nunca mezclamos negocios con Está política. bien, público y privado. Claro, está bien, público y está privado. bien. Bueno, suerte con eso, muchachos. No voy a decir nada. Mirá, ¿sabés que ayer pensaba en ese personaje? No voy a invocar a Robert porque. No. Pero, ¿sabés por qué? Porque nos quedamos sin tiempo en realidad. Ya tendremos oportunidad. Tenemos un montón de cosas por delante en este último bloque de Arriba el Día. ¿Fuiste? Estás haciendo malabares con el celular. Pucha, nos quería mostrar una cosa que es interesante hablando de los mundiales Sí. y hablando de las figuritas. Sí, pero no va a dar el tiempo, así ¿No va a que dar lo el vamos a tiempo? dejar para mañana porque no va a Para dar el el tiempo lunes. Para el lunes. Para el lunes, sí, exactamente, que lo que quería hacer. Igual, ¿qué se puede contar del asunto virtual de las figuritas? Porque es ¿Cómo eso, es ¿no? eso? ¿Cómo es eso, Rodri? El tema es así, lo que quería mostrar recién es el FIFA Panini Collection, que es el álbum virtual de figuritas Sí. que lanzó Panini. Digo, para el que no tiene la guita para poder comprarse el álbum, bueno, premio consuelo a poder jugar con el álbum virtual de figuritas, que te da, cuando vos te haces la cuenta, te da la posibilidad de recibir 1 o 2 sobres gratuitos. Y cada una vez por semana vos podés acceder a un sobre más. Después imagino yo que no lo pude abrir, por eso no se los puedo comentar, pero que imagino yo que va a salir más barato de comprar figuritas en formato físico, pero que vas a tener que poner unos mangos para poder completar tu álbum virtual. Es la primera vez que se hace en la historia del álbum, Claro. de los álbumes de figuritas. El mundial Sí. pasado se quiso hacer, no se pudo, Ujú. y esta vez con Estados Unidos, México y Canadá se va a empezar a aplicar. El dato que les puedo contar, mañana ¿Las podés abrimos- imprimir, Rodri? sí, que imagino yo que sí, pero no tiene mucho sentido. ¿Qué cosa, perdón? Si las podés imprimir. Ah, claro. Las figos. Igual una cosa, No a mí esto, sé, pero un nativo sí. digital, digo, un pibe que nació ya con Sí. internet, quizás le resulta muy natural. Para mí es como pedirme Sí. que leas libro es de papel, hermano. Yo Hacerlo no tengo hablar- un libro digital ni a Exacto. palos. Este Así que tema- figuritas es lo mismo. No me traigas figurita virtual. Digo, una cuestión generacional, sí. ¿no? No, Pero te reentiendo. cuando puedas hacer el ejercicio, Rodri, está bueno para la semana Sí, que viene, ¿no? lo- Hacer el ejercicio al para el aire, de lunes. abrir el paquete de figuritas virtual Sí, sería, ¿no? Para el Algo lunes. Ayer lo hablábamos el tema con Adrián. Yo le digo, es lo mismo que un libro. Por más que esté no sé cómo se llama el dispositivo. El ebook. Ese Sí, de- hay distintos No, dispositivos. la magia pero del libro. El libro virtual es el ebook. De olerlo, de verle la tapa, de tocarlo. Sí, el olor del papel. El olor del papel. Sí, el pegamento, las sí. figuritas. Sí, es una cosa. Cortaron la luz y si no tenías tu ebook cargada, Sonaste. no puedes leer nada. Una vela y un libro. Exactamente. Pero bueno, está bueno comentarlo bueno. para que vayan sabiendo. Si quieren ir investigando, el lunes igual lo vamos a abrir, pero lo van a encontrar Ujú. tanto en Apple como en el store de Android como FIFA Panini Collection en inglés. Sale FIFA Panini figurita, Collection. sale figurita de Brian. Sale la figurita de Brian, exactamente. Un adelanto del una- 2030, ¿no? Sí, va a ser la está más bien. buscada. La Está muy estrella bien. surcoreana del Bueno, momento. Brian es la víctima, pero se ríe, por suerte. Digo, la víctima de estos comentarios. Y unos ¿En qué mensajes- selección? No les voy a decir en qué selección sale Brian. Igual, a esta altura ya no sé si le queda otra que reírse, porque son tantos años de aire que dice, si no me río me peleo, así que mejor me río. Che, unos últimos mensajitos nomás Dale. acá que quedan con pendientes, son 12:30, por eso digo apuro Sí, la... estamos como muy distendidos, ¿no? Así Es viernes, es jueves. En verdad es así. Rodri, vos Es hablaste verdad. con Brian cómo seguía el programa. Así Sí. que métanle, muchachos, que nosotros lo seguimos. Bueno, tenemos 2 sorteos. Tenemos el sorteo Flash, que si les parece bien, no sé cómo están de tiempo ustedes, lo podemos meter ahora al cierre del programa. Y después tenemos el sorteo también que íbamos a hacer desde un principio, que es el sorteo de la gente que ha participado con el juego anterior. ¿Y queda gente para la picada y la cerveza que ha participado con sus nombres combinados? ¿O ya hemos mencionado a todos? Sí, hay unos mensajitos. Vamos con esos mensajes. Dale. Vamos con esos mensajes. Alicia dice, buenos días. Rodrigo Malaonda dice... Carteles en todos los kioscos, no entiendo si me dicen Rodrigo Mala Onda o qué mala onda que hay carteles en todos los kioscos y los mayoristas que dicen que está agotado el álbum y, Y las sabes que, figuritas. ahí me consta que los kiosqueros dicen cada un minuto, no hay más, no quedan. Pero más no figuritas. entiendo el mensaje, Y yo, Alicia. no, la Basta mala de onda. quejas, dice. No. Figurita Argentina 78, no hay más. Dice basta de quejas, no entiendo por qué. Se cortó. Bueno, ahí Alicia, Ok. explícame, por favor, porque si no después te malinterpreto, si no. Mira, veníamos enredados nosotros, Alicia, pero nos estás enredando vos. No enredados, veníamos como pensando en voz alta, así unos 10 minutitos. Pablo 113 dice, hola, para participar del sorteo mi perro se llamaba Romeo y mi comida favorita era la pizza. Romeo Pizza quedaría. Muy bien, Pablo, bien ahí. Pablo 113. Anotado Pablo 113, lo mismo Andrea 533, que dice, almorzando temprano unas lentejas potentes para ir al gimnasio a las 2 de la tarde. Vamos todavía, bien ahí. Adelanto el saludo de mañana para todo nuevo día, que tengan un día de descanso reparador, feliz día del trabajador. Y deseo para aquellos que no tienen laburo,
que lo consigan pronto para poder vivir dignamente. Nelly 505, te anotamos, dice que la perrita de ella se llama Tina, en honor a Tina Turner, y que su comida preferida era las lentejas. Así que, bueno, quedaría Tina Lentejas. Ayer lo dijimos en broma, teníamos razón, era por Tina Turner. Ella participó ayer también, porque ayer era por el Día del Animal. De modo que Tina Lentejas. Bueno, sería una Tina más autóctona, ¿no? Javi dice, hola chicos, voy con todo para ganar la picada con las cervezas del emperador. Mi primera mascota se llamaba Murci, era chiquitito con cara de murciélago cuando lo ponías panza arriba, tan chico que más de una vez de noche y medio dormido lo pisaba sin querer. Y mi comida favorita, pobrecito, y mi comida favorita en esa época era un manjar, 3 salchichas con puré y 2 huevos, todo mezclado y a lo buche sin escalas. Así que juntando esos dos recuerdos gloriosos, nace esta banda épica. Murci Salchipur Band. Ahí está. Pará, le puse... No, banda era ayer la consigna. Hoy era... ayer era banda, hoy era una especie de estrella. Pero vale igual, vale igual, es muy ingenioso. Y último mensaje de Ekeko, dice que, bueno, feliz día para todos, feliz día del trabajador. Gracias, Ekeko querido. Lo mismo para vos de parte de todo el equipo de Nuevo Día. Mañana 1 de mayo. Ahora sí. Leí todos los mensajes. Sorteo. Vamos derecho al sorteo, si les parece bien. De la picada de sabores argentinos y la cerveza Emperador por la consigna del día de la fecha. ¿Qué es el dedo? ¿Es método del dedo? El dedo loco. Ok. El dedo loco, espera que lo acomodo acá porque si no... Si sale alguien repetido, Nica, lo cantás al toque. Alguien que ya haya ganado últimamente, son un montón. Va el dedo loco. A la 1, a las 2 y a las... Tricota. El ganador o la ganadora es de la picada de sabores argentinos y los 2 litros de cerveza Emperador es Natalia. Vamos, Natalia querida, felicitaciones. Che, la cantidad de gente que participó no lo puedo creer. Mirá. Perdón, ¿no hubo más de una Natalia hoy? Hubo Natalia y Nati. Lo sacás con el DNI. No, con el... Natalia con el nombre. ¿Cómo se va a llamar el perro? Ron Barenique. Le anotaste el nombre del perro al lado, está muy bien. Bien ahí. Todo un trabajo el tuyo, Nica, Ron Barenique, que era la comida esa polaca de la que hablaba vos, rusa, polaco. Bueno, esa es la Natalia que ganó entonces. Ahí estamos, Nati, estás anotada, entonces te llevaste los 2 litros de cerveza Emperador y la picada de sabores argentinos para celebrar el Día del Trabajador como corresponde. Y le mandamos un abrazo a Darío, que justo mandó el mensaje, pero ya habíamos sorteado. Claro, bueno, Darío, seguí participando, que todos los días hacemos regalos, menos mañana que no laburamos porque es el Día del Trabajador y es un día de descanso. Ahora es el sorteo express y es super express, son las 12:35, estamos prácticamente cerrando el programa con los últimos comentarios, pero el express es así, sale de un momento a otro. En 10 segundos, voy a contar hasta 10, tienen 10 segundos para mandar, atención, agarren los celulares, 1551, 6051, celular en mano para todos, prepárense, Brian, prepárate porque va a explotar el teléfono. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué tienen que escribir? 1551 6051 por una pizza especial más 3 vasos de gaseosa de Iriforno en MoMA. Tenés que mandarnos Aguante Nuevo Día. 1551 6051. Vamos. Aguante Nuevo Día al 1551 6051. Vamos a ver quién llega, cuál es el primer mensaje. El primer mensaje se lleva la pizza especial de Il Forno con los 3 vasos de gaseosa para ir a morfar a MoMA el fin de semana. Ahí Juli tiene el celular en la mano, está con Brian en este momento en los controles porque el celular está allá y nos van mandando por WhatsApp web. Juli, ¿cuántos hay? ¿Cuánta gente escribió más o menos así rápida para tipear? 20, 25, 30. Bueno, siempre es un éxito, ¿no? Y más, y más, y más, como decía Capusotto en Todo por 2 pesos. A ver. Tenés el micrófono cerrado. El ganador o la ganadora es... Hola, ¿me escucha? Ahí salís bien. La ganadora es Mariana, que fue la primera que escribió. ¿Cuál de las Marianas? Mariana es Mariana Navarro. Mariana Navarro, vamos. ¿Viste? Felicitaciones. El primer mensaje que llegó diciendo Aguante Nuevo Día fue el de ella. Después llegaron ya 10, 12, 15, se siguen sumando, pero el primero de todo fue el de ella. Che, está bueno esto del sorteo express, ¿eh? Bueno, los otros no se enojen, al piste perdiste. Vos viste que cuando vos ya dijiste tengan el celu en la mano, vos ya tenés que tener... Tenés que tener la ventana de Nuevo Día abierto. O sea, tu WhatsApp de Nuevo Día abierto. Es más, el WhatsApp web es más rápido, no sé para ustedes, chicos. Es más sencillo.
si tenés WhatsApp web, le ganás a todo el mundo prácticamente. Che, Pero ahí yo está. venía a 100 por hora. Claro, más Bueno, o menos. Acá está el voucher, entonces lo tengo Sí. en la mano. El voucher es un voucher para ir a comerse una pizza especial y 3 vasos de gaseosa en Il Forno Pizzería en Moma. Lo venís a retirar a la radio, tenés una semana para poder utilizarlo. El regalo del Día del Trabajador de parte de Nuevo Día se va para Mariana Navarro, Conocida la casa. conocida de la casa. Mari. Siendo Cuando las grande, 12:38, estoy medio disperso. Les pregunto de este modo, ¿me estoy olvidando algo importante? Digo, algo que no hayamos dicho que había que decir en nuestra hoja de ruta, algo no, ¿no? ¿Estamos bien? O sea, la pregunta es, ¿estamos bien? Estamos bien. Porque tengo ganas de hacer como... Íbamos bien, pero pasaron cosas. No, Claro, sí, no eso, ¿no? No sé, chicos, si ustedes, a propósito del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, si quieren decir alguna cosa. En mi caso, tengo ganas. Trataré de no ser muy larguero porque, bueno, esto de editorializar o sencillamente dar una opinión, lo hemos hecho a lo largo del programa en distintos puntos. Y me aparecieron recuerdos de redes sociales que me resulta muy útil para refrescar la memoria, en realidad. Esto de usar las redes para fines periodísticos, entonces vienen las efemérides. Un par de cosas, pero pensando en este 2026 sobre todo, ¿no? Saben que en 2014, el 30 de abril del 2014, muchos periodistas, y de esta casa también, estábamos reclamando por el injusto despido de nuestro compañero Beto Barría del grupo de medios de Magna y Prensa Libre. Y había posteado en ese momento, esto tiene que traducirse como colegas, el despido de Beto, ¿no? En acciones que sean necesarias, es decir, tiene que pasar de las redes, que ya entonces eran muy potentes, a los hechos. Todos los colegas que según estoy leyendo le damos su apoyo y no dudo que es genuino, bueno, tenemos que apoyar y acompañar a lo que se decía en estas circunstancias. No lo comenté más temprano porque, pobre, para Beto es un recuerdo terrible, se quedó sin trabajo. Beto fue despedido por el grupo de empresas de Lázaro Báez y Beto era secretario de prensa, secretario general del Sindicato de Prensa de Santa Cruz. De eso pasaron 12 años. No voy ahora a hablar un montón del Sindicato de Prensa porque no es el punto. Pero sí, pasaron los años y nosotros, en tanto trabajadores de prensa, hemos sabido perder nuestro sindicato por nuestra culpa. No se pudo hacer ni una lista de unidad única, no para competir con otra, armar una lista para darle continuidad al sindicato hace un par de años atrás. Y eso es a cada quien la parte que le toca, porque no es el dedo acusador, digo, somos nosotros, o sea, no estoy diciendo es culpa tuya. Me ha pasado de leer dónde está el sindicato de prensa, qué tal cosa, y de decirle, ¿sabes qué? El sindicato de prensa ya no está, pero cuando se convocó nadie fue. Entonces también es culpa tuya, pero como también es culpa mía. Digo, hagámonos cargo de la parte que nos toca. Primera reflexión, pero a propósito de que hace 12 años, le pasaba a Beto, nuestro compañero de tareas de la cooperativa, bueno, integrante de la cooperativa, que lo echaban por ser el secretario general del sindicato de prensa. Me aparecía en los recuerdos 2021, trabajadores y trabajadoras del hospital que el gobierno destrata y ningunea, esto plena pandemia, segundo año de la pandemia. A más de un año, 1 de mayo, los trabajadores de la salud van a amanecer en un acampe frente a casa de gobierno, con 2 meses de reclamos desoídos y con 10 días a la intemperie. Una carpa improvisada en jornadas en las que el termómetro ya marca bajo cero a esta altura del año. Botón de muestra nomás, ¿no? 2021, no es para caerle a nadie en particular. Porque digo, 2014 era otro gobierno, tampoco era responsabilidad del gobernador, ¿no? De hecho, recuerdo que Daniel Peralta dijo que Beto Barría estaba mal echado. Y eso fue por una serie de preguntas que un grupo de periodistas pudimos hacer en Canal 9, por un programa que había allí, y planteamos el tema de Beto, y era como tratar de a ver si se persuadía de alguna manera, y eso no sucedió. Digo, si se persuadía a quienes lo habían echado. 2021, gobierno de Alicia, pero ahora estamos en un año también que es muy difícil. Y mañana habrá reclamo de trabajadores. Hoy ya hay marcha de la CGT. Claro. La capital federal, ¿no? La CGT, que para decirlo rápido, apelando a la síntesis, no son wow, cómo se está moviendo la CGT en estos años con reforma laboral. Y sencillamente decir, para concluir por mi parte, es un año muy duro para tantísima gente que la está pasando muy mal, que se está quedando sin trabajo, que se quedó sin trabajo, y en un contexto donde hay quienes celebran que la gente se quede sin trabajo. Bueno, que sea un feliz día, pero también un día para pensar y un día de conciencia en el lugar de que cada quien se encuentre y que cada quien pueda pensar 2 minutos, y la idea de solidaridad, que no es
el dedo acusador al otro, sino cómo nos interpelamos a nosotros. ¿Qué conciencia de las cosas tenemos? Por decir una cosa de los trabajadores de prensa. ¿Los trabajadores de prensa sos la estrellita influencer que sos una estrella o sos un laburante, un trabajador? Por decir una cosa media, incluso burda si ustedes quieren, pero ¿qué te crees? ¿El famosito del pueblo o sos un trabajador? Creo que vale, mañana 1 de mayo, pensarnos en tanto trabajadores. Y digo pensarnos esto, insisto con que no es acusación a nadie, sino decir, che, ¿dónde estamos, hermano? Claro, no me estás parado, digamos. Sí, claro. ¿Cuál es tu rol? ¿Es un rol social o Claro. estás buscando o estás persiguiendo otra cosa que no sea un Claro, fin y de es comunicar? Digamos, ¿no? mis derechos, mis responsabilidades en tanto trabajador, pero también mis derechos, pasa nuestros mucho. derechos, y el asunto de cómo estamos mirando alrededor, ¿no? Sí. Perdón que es medio una ensalada, en realidad es el último tramo del programa. No, pero se confunde, pero es cierto, es real, es un buen análisis. Coincido Claro. con vos en que hay una confusión ahí de En tanto, ¿qué te identificas? ¿Qué significa sos? Estar en un micrófono, estar comunicando en una radio, en la televisión o mismo en las redes, digamos, nada, o sea, no es solamente... Lo que podés perseguir, lo perseguís como comunicador. Digo, y a veces se confunde. Mucha gente que piensa, como decís vos, che, soy el Rodolfo Barili de Gallegos, o la Susana Jiménez. Claro. Y en realidad lo que estás haciendo es comunicar. Tenés una obligación, un rol, ¿no? Claro. Entonces... Claro, y el punto de... Sí. Digo por hablar de la parte que nos toca, ¿no? Digo pensarlo en tantos nosotros. Y todo esto me acordé a partir de lo de Beto, de un recuerdo de que hoy se cumplen justo, fíjate vos, ¿no? Víspera del Día del Trabajador de aquel 2014, una cosa horrible. Pero después nada, el mundo, la vida de la Argentina en sus distintos oficios y labores que la están pasando mal o muy mal y tanta gente. De modo que mañana va a ser un día difícil para mucha gente. Sí. Mañana va a ser un día difícil, así que bueno, nada, Es pensar difícil, un cancho. es difícil pensar decir un feliz cancho. día. Claro, feliz Difícil. día, pero sobre todo un día de... Sí, feliz día en tanto... En tanto tengas un trabajo. Sí, y básicamente. te mereces el descanso y todo eso. Y el momento compartido, si querés, con quien quieras compartirlo. Pero bueno, un día que viene atravesado en un contexto que es absolutamente adverso para los trabajadores de la Argentina. 12 del mediodía, 44 minutos de este 30 de abril. Mañana es 1 de mayo. No vamos a estar al aire. Mañana 1 de mayo, Día del Trabajador. Así que nos vamos a reencontrar el próximo lunes, que sería el lunes 4 de mayo. Y bueno, por mi parte, coincido, adhiero a lo que vos decís. Y igualmente, a pesar de todo, bueno, el que tiene el trabajo y tiene la oportunidad de poder conservarlo, feliz día. Y al que lo está buscando, todos los éxitos, a no aflojar, a meterle para adelante, que las cosas en algún momento se van a acomodar. Que así sea. Estimado Héctor Nica Mancilla, feliz día, feliz fin de semana. Gracias. Lo que quieras apuntar. No, en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta precarización, ¿no? Cuánto valor tiene la palabra feliz día del trabajador, ¿no? Cuánta importancia vuelve a recobrar, ¿no? Y me quedo con lo que decías vos en estos... de esa gente que celebra, ¿no? Y que anuncia lamentablemente, ¿no? Qué vacío de alma, ¿no? Qué almas vacías, ¿no? De sentimiento, que anuncia que se van a quedar sin trabajo. Estoy haciendo alusión a quien conduce los destinos de este país, porque ya ni nombrarlo me dan ganas, que se van a gloriar de que tantas personas se van a quedar sin trabajo en el sector público, ¿no? Pero cuánta fuerza y cuán viene recordar esta palabra feliz día del trabajador a los trabajadores públicos y a los trabajadores de los sectores privados y a los trabajadores que siguen siendo precarizados y lamentablemente en el país con estas suertes de empleos de plataformas, ¿no? Claro. ¿Cuánto valor? Sí, todo ese cambio, ¿no? Sí. La incertidumbre de este tiempo de la humanidad incluso, Sí. ¿no? No es que uno se ponga a filosofar no. tan ampliamente, pero son momentos como movimientos de capas tectónicas, Sí. ¿viste? Son cosas muy gruesas que están sucediendo y que generan eso, la palabra incertidumbre, Sí. con la cual no es fácil convivir. No, si hay algo que es difícil, y digo nada, si no tenés un mango, bueno, con eso es difícil convivir desde ya, pero la incertidumbre de todo este contexto es lo que hace que este 2026, al menos aquí en esta parte del mundo, las cosas se ven sombrías. Sí. De modo que bueno, que sea un feliz día en la medida de lo posible
y un día como para pensarnos un cacho a nosotros mismos. En la producción Sandro Díaz, en el móvil y recién diciendo la ganadora del premio Express, Juli Quirós. Comandante, que tenga usted un feliz Día del Trabajador, un buen fin de semana. Les toca nosotros también a vos. Mira quién apareció, Nica, para que te enojes. No, ya no, con este está bien. Con este felino no me enojo. Está bien. Rodri Poloni. Si nunca trabajo tampoco. Sí, che, ya que estamos medio barderos, a mí el domador de reposeras me parece que es un gran calificativo. Bueno, ahora así le decían, ¿no? Ahora es jugador de bridge, ¿no? Pero en su momento era domador de reposeras. Sí. Bueno, sí, nos pusimos así medio pendencieros. Rodri Poloni, que tenga usted, no lo voy a tutear, un buen fin de semana. A tener en cuenta que mañana viernes la máxima va a ser de 6, la mínima de 1, hay pronóstico de viento para mañana. El sábado se va a despejar el cielo, va a estar parcialmente nublado en realidad. 7 grados la máxima, 0 grados la mínima, fin de semana frío. Y el domingo máxima de 7 y mínima de 3 es el pronóstico para la ciudad de Río Gallegos. Que vivan las luchas justas de los trabajadores y que tengan ustedes un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Cuando te